siendo las 19:16, damos inicio a la segunda webinar de los estudios de arquitectura cordobesa. Va a hacer la apertura el presidente del Colegio de Arquitectos, el arquitecto Pablo Forbiche. Hola, buenas tardes a todos. Un gusto estar con todos ustedes, con todos los colegas que están participando. Esta es nuestra segunda jornada en este ciclo que nos entusiasma tanto al Consejo Directivo. Es un ciclo que empezó el miércoles pasado y la realidad de esto es que todos los miércoles, todas las semanas, lo dediquemos a hablar de arquitectura y a pensar en arquitectura. Así que bueno, esta es la segunda de estas charlas, de estas muestras de proyectos, de esta puesta en común de pensamientos de otros colegas. Iniciamos por la arquitectura cordobesa. En octubre estamos trabajando ya en un segundo ciclo, que lo daremos a conocer cuando esté cerrado. Y así, digamos, avanzando con esta idea que tanto nos gusta. Por supuesto, el final de este camino es tratar de hablar de un ciclo de arquitectura jujeña, para lo cual también los invitamos a todos los colegas que están participando a ir pensando en sus propias propuestas para, digamos, formar parte de este ciclo, ¿no? Así que bueno, sin otra cosa por decir, dar la bienvenida, agradecerles a los chicos de Córdoba que nos van a contar sus pensamientos, sus proyectos, y bueno, muy contentos de estar acá. Gracias, muchas gracias. Bueno, yo me presento, mi nombre es Andrea Pareja, soy vicepresidenta del Colegio de Arquitectos. Como decía Pablo, la verdad que sentarnos a hablar de arquitectura me parece súper interesante y me emociona ver la convocatoria, porque realmente un día de semana, en un contexto tan complejo que tenemos de pandemia, sentarse a hablar de arquitectura, permitirnos soñar y pensar en la arquitectura y ver todas las posibilidades que tiene, es una alegría enorme desde mi lugar. Y bueno, Carlos también fue uno de los primeros que presentó este proyecto de webinars, y la verdad que contentos con todos y con ustedes por su predisposición para brindarnos su tiempo, y desde ya agradecidos. Bueno, chicos, dispongan del tiempo, la sala de ustedes, el tema que están por desarrollar, todos quisimos hacer concurso alguna vez. Así que ahora, de la mano de los especialistas, somos todos oídos. Bueno, gracias. Gracias por la invitación al Colegio de Arquitectos de Jujuy, a Carlos que hizo la gestión. Bueno, la verdad que está bueno que, nada, compartir un poco lo que hacemos y llevar un poco de lo que hacemos en el estudio a la gente de Jujuy, gente tan querida, así que estamos muy contentos de participar acá, compartiendo a través del Zoom. A ver. Bueno, no sé si Maricruz vos vas a compartir, tenés vos la pantalla. Vale, ahí. yo comparto. La vemos así. Quienes son anfitriones me tendrían que habilitar para poder compartir la pantalla. Vamos, Maricruz. Ahí vamos. Reitero Bueno. lo que dice Pablo, muchas gracias por la convocatoria y por la invitación. Siempre poder compartir ideas y lógicas de pensamiento es como muy gratificante. Fíjate, Maricruz, si podés compartir. A ver, no. Fíjate que ahí en la parte de compartir pantalla, te tiene que salir un cartelito que dice habilitar múltiples pantallas. Ahí está. Perfecto. Listo. ¿Ya pudiste? Sí, ahí. Está en proceso, A ver, ahí se ve. Claro, sí, estabas. Bueno. ¿Quieres poner pantalla completa? Ahí está. Bien. Bueno, como te decíamos, bueno, como el título de la charla dice, vamos a contar un poco algunas experiencias en concurso que hemos hecho. Nosotros somos un estudio de arquitectura relativamente joven, que hacemos de todo. Recién hablamos con Carlos de eso, o sea, hacemos de todo, desde vivienda unifamiliar, digamos, lo que venga. Pero sí nos hemos como abocado en los últimos años a algo que nos interesa mucho, que es participar en concursos públicos, porque bueno, nos parece como interesante las escalas de trabajo, los desafíos de cada concurso, y bueno, y vamos a tratar de mostrar algunos de los concursos que hemos hecho, también contando un poco más allá del proyecto, que por ahí algunos los pueden ver publicados o los conocerán,
como el detrás de escena, digamos, contando un poco los procesos, de qué cosas buenas tienen, lo que nos fue pasando, algunas cosas que son propias de participar en el concurso y que, bueno, nada, que pueden servir como ejemplo. Y como decíamos al principio, si bien nosotros somos Carvalho Garrasti Arquitectos, en realidad formamos parte de un colectivo que es esta oficina donde yo estoy, que en realidad somos como 3 estudios asociados, ¿no? O sea, el Pasto Arquitectos, que son Juan Pablo Acotio y Mauro Barrio, y en Tránsito Arquitectura, que es Sigfrido Estier quien lleva la cabeza. Entonces, entre los 5 lo que hacemos es no solamente compartir un lugar de trabajo, que es este lugar que estamos ahora, sino también es compartir experiencias, y por ahí nos asociamos para hacer proyectos, como los concursos que vamos a ver los hicimos todos juntos, junto a otra gente, pero siempre en equipo, y algunos trabajos más individuales, si te traen a encargar una casita o algo más chico, por ahí cada uno hace como su propio trabajo. Entonces hemos armado como una sinergia interesante de trabajo, donde en un mismo lugar, en un mismo espacio físico, a veces compartimos cosas y otras no. El estudio... Perdón, hay un dato que lo hablamos un poco antes con Carlos, de por qué nosotros también llegamos a asociarnos y por qué nos asociamos entre estas 5 personas y nos dedicamos a hacer en gran parte de nuestra beta profesional concursos. Porque nosotros también cuando estábamos en la facultad teníamos varios profes que concursaban y nos encantaba, digamos, esa beta de la profesión que era casi como fuerte del proyecto duro. Y esa idea de poder expresar las ideas sin otro tipo de condicionantes que a veces sí lo tiene la vida profesional, digamos, la calle real. Entonces, en ese sentido, estábamos, tanto el Estudio Pasto como Sigfrido y como nosotros, todos nos volvimos a reconectar a la facultad a través de ascripciones o de ayudantías, y ahí nos empezamos a conocer, porque de hecho somos de distintas edades. Pablo y yo, que somos los más grandes, después Mauro y Juan son un poquito más chicos, y Sigfrido es más chico. Entonces, la facultad fue que de alguna manera como el espacio como que nos amalgamó, nos convocó, y a partir de ahí nos hicimos amigos, hicimos un concurso, otro, y bueno, una cosa fue llevando a la otra, y terminamos en un estudio conjunto. Sí, que no lo habíamos pensado en realidad asociado, pero bueno, la realidad de hoy es que tenemos un lugar de trabajo donde compartimos, además del concurso, la vida diaria, profesional, y nada, también nos parece divertido, ¿no? O sea, también somos amigos entre nosotros, entonces como venir a trabajar es, bueno, tirar problemas, pero también pasarlo bien, comer asado, o sea, también tiene un poco de gracia trabajar y divertir un poco para que sea un poco más llevadero, para hacer el próximo. Ahí está un poco el estudio, el lugar donde laburamos ahora. Pasa, foto un poco vieja. Y también, como decía Maricruz recién, nos une un poco a todos el tema de la facultad. Primero porque nos conocimos en la facultad siendo estudiantes, ¿no? Cuando nosotros hacíamos tesis o en algún workshop, ya nos fuimos conociendo. Y después, digamos, yo soy docente en Arquitectura 4, Maricruz es profesora en Arquitectura 2, Mauro es docente en Arquitectura 3, Sigfrido es docente en Arquitectura 4 y Juan es profe en Arquitectura 5. O sea que también todos, en diferentes cátedras, por suerte, porque si no nos aguantaríamos, ya demasiado tiempo sería, pero digamos, todos de alguna manera tenemos la facultad como no solamente la actividad profesional, sino también la actividad académica. Entonces nos retroalimentamos entre la facultad y el estudio, ¿viste? O sea, como estar en la calle, el ejercicio profesional de la diaria, pero también la facultad. Y cada uno también, muchas veces nos pasa, los problemas los traemos acá, los traemos al estudio, charlamos, me pasó tal cosa, los alumnos, es como que también es un lugar para charlar sobre ciertas temáticas que nos parecen como atractivas a todos, ¿sí? Está bueno. Y bueno, y como decíamos, el tema de los concursos, que es lo que nos convoca esta charla, así vamos a hablar de algunos proyectos. Y la realidad con los concursos fue que, bueno, nosotros cómo llegamos a esto, ponerme esa foto de los remadores ahí, porque bueno, nosotros empezamos a engancharnos con los concursos porque cuando éramos estudiantes colaboramos con un profe y nos gustaba esto de hacer concursos, qué sé yo. Y después cuando nos recibimos, también empezamos a descubrir como una oportunidad para conseguir trabajos. La realidad es que ninguno de los socios del estudio, no sé, tiene una constructora, ni la familia que no sé qué, ni que mi papá es arquitecto ni nada. Entonces salís a la calle con el título en la mano, pero tenés que empezar a generarte posibilidades de trabajo. Y esto de los concursos estaba bueno porque nos permitía el desafío de aprender y encarar proyectos que no te llegarían comúnmente al estudio, y también, si tenés la suerte de ganarlo, es una posibilidad de conseguir trabajo también, es como que te estás consiguiendo un cliente. Y eso también fue una metodología, un objetivo que nos pusimos nosotros. A ver, pasar el próximo, han dicho.
porque, digamos, la verdad que hemos hecho muchos concursos, hay algunas fotos de concursos de 2005, 2006, no, 2005, no, 2009, que nos recibimos, que ya hacíamos concursos, hasta la actualidad, y que bueno, lo hemos encontrado también como una beta de posibilidad de tener encargo, ¿no? Y también con un montón de gente, ¿no? Colaboradores con que hemos trabajado, socios temporales, por a veces nos asociamos con otros estudios, hacemos un concurso y después nos separamos, éramos como que hemos armado muchos equipos de trabajo, lo cual también es interesante en esta dinámica. Y es la clave. De que no es una persona el que tira una idea y una cosa bomba, sino que es un equipo de laburo que va llevando todas estas situaciones y todos los proyectos y lo que después conlleva, ¿no? Pasa al próximo. Bien. Y también un poco en esto, ahora en el 2020, estábamos cuando hacemos como este repaso, esta es una línea del tiempo donde tenemos todos los concursos que empezamos a hacer desde que lo empezamos a firmar nosotros. Nosotros antes del 2010 trabajamos como colaboradores de otros proyectistas, de otros profes de la Facu, y a partir del 2010, que nosotros nos recibimos, nos matriculamos, empezamos a firmar nuestros propios trabajos. Y nos encontramos casi en una década de haber hecho concursos, y un poco lo que les queríamos mostrar acá, hemos tenido la posibilidad y la suerte, y siempre yo remarco, o sea, parece una frase trillada, pero es también la clave para que estos concursos salgan adelante. La clave siempre es el equipo, y de qué manera el equipo se coordina para poder llevar adelante, porque tenés que confiar casi ciegamente en la persona que tenés al lado. Lo que les vamos a mostrar ahora, hemos tenido la suerte o la posibilidad de ganar varios concursos, en algunas menciones, en otras distintos premios, pero lo que les vamos a mostrar hoy son 3 primeros premios. Uno es del año 2014, que es la Villa Olímpica, la Villa Olímpica para los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018. El otro que les vamos a mostrar es un complejo de viviendas sociales en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y el último que hemos obtenido primer premio, que es el Museo Castañino en la ciudad de Rosario. Y por último, le vamos a mostrar otro concurso, que fue casi como el salto que quisimos hacer desde hacer concursos en la lógica nacional, con determinados contextos que uno quizás maneja o conoce, donde quizás lo económico es súper importante y fuerte a la hora de tomar decisiones, a un concurso que decidimos participar por una mezquita en Dubái, que nos cambió casi todo el eje de las lógicas, digamos, de proyecto que nosotros teníamos. El primero, bueno, como les comentaba que les vamos a mostrar, yo les voy a mostrar 2, y Pablo después les va a mostrar y les va a comentar los otros 2. El primero que les voy a mostrar es la Villa Olímpica de la Juventud en la ciudad de Buenos Aires. Esto que ustedes ven acá, esta mancha en gris más oscuro, es Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y por fuera lo que últimamente tan nombrado, lo que es el AMBA. Y este proyecto se viene a implantar acá en la comuna 8, que es en la zona sur de Buenos Aires, una de las zonas más deprimidas de la ciudad, y justamente fue una decisión política de poner en el mapa, digamos, del proyecto urbano ese sector tan deprimido de la ciudad. Este proyecto se concursa en el año 2014, y después la construcción comienza entre el 2015 y el 2018, que fue el plazo que tenía la ciudad para poder ser sede de los Juegos Olímpicos. En el año 2013 surge como toda esta historia con el Comité Olímpico Internacional, que designa a la ciudad de Buenos Aires como sede de los Juegos Olímpicos. Y entonces a partir de ahí el gobierno de la ciudad de Buenos Aires decide concursar la villa donde van a vivir los atletas durante ese mes que duren las competencias. Es un proyecto muy amplio que se articuló en 5 concursos. Nosotros ganamos el primer concurso de eso, y el primer concurso era unos 33.000 metros cuadrados de desarrollo. Este era el lugar de intervención, que es, bueno, como les comentaba, en la zona sur, donde hay un paisaje y una composición de ese territorio muy heterogénea, donde si ustedes ven por acá hay como mucha exploración de vivienda social de la década del 70, del 60, y también como mucho sector muy fragmentado esa zona, y muchos sectores con vivienda, digamos, villas de emergencia o asentamientos informales. Por eso la decisión fue también articular este sector que está acá. El programa de la Villa Olímpica se dividió en 2 fases de proyecto. Una primera parte que tenía que ser atender a estos 7.500 deportistas que iban a vivir durante esos 20 días, un mes que duren la competencia, y después
una segunda instancia donde esas viviendas o esos departamentos se iban a adjudicar a distintas familias a través de un sistema de créditos organizado por el Instituto de la Vivienda de Buenos Aires. Este fue el master plan. El master plan no se concursó, eso también fue, atrajo como muchas opiniones divergentes en relación a eso. Muchos docentes opinaban que eso también se tenía que concursar, pero bueno, en conclusión, el master plan lo propuso el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, y lo que se decidió concursar fueron estos sectores que ustedes ven acá en color, con el objetivo de generar una ciudad lo más heterogénea posible, es decir, lo que ellos querían generar como Villa Olímpica era lo más parecido a la ciudad real. Por eso mismo van a ver que acá donde se ven, por ejemplo, el color amarillo, fue el primer concurso que nos tocó proyectar y desarrollar a nosotros. Entonces, nosotros teníamos que trabajar en estos 7 terrenos, teníamos que hacer proyectos por esos 7 terrenos. Después el segundo concurso eran, por ejemplo, los violetas. Tenían que hacer proyectos en esos determinados puntos. ¿Y cuál fue el elemento que de alguna manera amalgama toda esta primer parte del proyecto? En Buenos Aires se comenzó a trabajar con lo que es el código morfológico, que era un código parecido acá al de la ciudad de Córdoba, que establecía, casi como un perfil y un volumen a llenar por sector, por terreno. Este que ven acá en amarillo es el primero que nosotros proyectamos, que está en esos 32.000 metros cuadrados, pero en total la Villa Olímpica llegó a unos 158.000 metros cuadrados de proyecto. Imagínense que era en un espacio donde no había nada, que era un parque urbano de la ciudad. En determinado momento se decide que eso sea ciudad. Entonces lo que se buscaba replicar era la lógica lo más parecida casi a esa reproducción de lote a lote de la ciudad real. Así comenzó. Estas fueron nuestras propuestas, que fueron 7 edificios, de los cuales se destacan 3 situaciones tipológicas dentro de este contexto urbano. La resolución de una propuesta en esquina, la resolución de una propuesta entre medianeras, y la resolución de una propuesta en tira. Esos eran como los 3 desafíos que teníamos que abordar desde el punto de vista del proyecto. Entonces, bueno, cuando empezamos a tirar las primeras ideas, casi que la discusión en el equipo fue, ¿qué hacemos? ¿Hacemos 7 edificios distintos en busca de esa heterogeneidad? ¿O buscamos, como estructura de proyecto, pensar en un eje argumental que nos pueda dar pie para resolver la esquina, el tramo y la tira? Y en ese sentido empezamos a pensarlo como en distintas escalas. Por un lado teníamos que resolver la escala ciudad, porque un dato que no dije, en el primer concurso no solamente se resolvían estos 7 edificios, sino también teníamos que proponer ese espacio público del corazón de manzana. Entonces, en la primera idea, no sabíamos bien qué queríamos, pero sabíamos qué no queríamos, que es esto que vemos en esta columna de acá. No queríamos la manzana tradicional, donde el espacio privado nos separa, lo construido, actúa casi como un claustro que separa el corazón de manzana de la calle, lo público de la calle. Claro, vale aclarar acá que el corazón de manzana no es que cada edificio tenía su patiecito, sino que el corazón de manzana era una plaza pública donde todos los consorcios del edificio daban ese corazón de manzana. Entonces, ese corazón de manzana, en vez de ser un patio de cada consorcio, era como el patio de toda la manzana. Entonces estaba interesante como para incorporarlo. Entonces, en relación a eso, lo que nosotros queríamos era perforar esa manzana, poder conectar el espacio público de la calle con el espacio público de ese corazón de manzana. Entonces, lo que buscábamos con esto es generar una manzana porosa, pasar de la manzana compacta a una manzana porosa. Y bueno, ¿y cómo lo logramos? Empezamos a pensar cómo podría ser esa estrategia lote a lote que nos pueda resolver la esquina, el tramo y la tira, y pensamos en esta estructura de pisada del edificio, en donde en un 80% del edificio se resuelve todo lo que son las unidades de vivienda. Y eso también nos permitía resolver orientaciones, es decir, nosotros teníamos orientaciones, lotes que daban al norte, al sur, pero lo que buscábamos siempre desde el punto de vista del proyecto es que no haya, unidades de frente y unidades de contrafrente, sino que todas las unidades puedan, de alguna manera, participar de las distintas visuales. Y a su vez tener esa ventilación cruzada que tanto sirve a la hora de reducir los impactos en consumos eléctricos. Y un 20% de ese sector, de ese proyecto, que iba a estar ocupado por los sistemas de circulación. Es decir, nosotros teníamos por un lado las unidades de vivienda
y por el otro lado los espacios comunes o colectivos, digamos, de esta unidad, con los sistemas de circulación. Entonces, con ese acople de S80 y S20, nosotros articulábamos el eje argumental o la propuesta de partido que nos iba a permitir organizar las 3 situaciones de proyecto que teníamos. Y cómo eso se empieza a articular con este centro libre de manzana. Este centro libre de manzana se empezaba a configurar como una infraestructura urbana que nos permitía captar agua de lluvia, que esas aguas de lluvia, a través de un sistema de tanques y bombeo, poder regar las terrazas verdes que se generaban en cubierta, y casi que eso nos interesaba justamente este corte, que nos permitía resolver y visualizar la situación urbana, cómo se conectaba el corazón de manzana con el espacio público de la calle, y también cómo se articulaba la situación programática del terreno con ese bloque que era el bloque infraestructural, donde resolvíamos todas las circulaciones del edificio, y el bloque que tenía estas unidades de vivienda pasantes con ventilaciones o iluminaciones en ambos frentes. Una cosa que tenía distinta tipología, diferente, digamos, acostumbrado a lo que estamos habitualmente viendo en el mercado, que uno está acostumbrado a ver un edificio que tiene un patio central, esos patios de aire y luz. Lo que nosotros hicimos fue romper esa idea, porque queríamos que todo se relacione con el corazón de manzana, entonces condensamos todo y liberamos en realidad como un patio, pero que da el corazón de manzana, entonces como que se integra esa idea de patios conectados. Esa era un poco la idea del corte del proyecto. Y que de alguna manera nos permitía generar este tipo de manzana porosa. Ahora lo vamos a ver en cómo se articula la tipología. Entonces, nosotros de ahí podíamos barrer con esa idea de manzana porosa la escala urbana, con esa idea de las infraestructuras y el sistema, digamos, habitacional, podíamos barrer la escala del terreno, y después con esta situación de entender un módulo que nos permita, a partir de distintos acoples, generar el sistema tipológico, digamos, ya lo más doméstico chiquito de la unidad. Entonces, a partir de este módulo, que eran de unos 3 metros por 12, nosotros generamos con un módulo la tipología, digamos, el 2 ambiente, con 2 módulos generamos el 3 ambiente, y con ese módulo acoplado generamos la tipología dúplex. Entonces, dentro de un mismo edificio podrías tener esa variabilidad tipológica para atender a las distintas familias en el post-concurso, digamos, cuando esto se adjudicaba a las distintas familias. Ahora vamos a ver más en detenimiento el proyecto, que es el lote entre Medianera. Acá está el corazón de manzana. Nosotros, como no teníamos un contexto, nos imaginábamos casi la normativa al 100%, cómo iba a funcionar, y esta idea de permeabilidad entre lo que es la calle y el interior de la manzana. Esta es una vista desde la calle, cómo se articula este sistema de nuevos bulevares, con este interior de la manzana, y ya esta pieza de infraestructura acá nos servía para distintas actividades, no solamente para canalizar todo el sistema de circulaciones, sino también estas bandejas, que empezaban a tener una doble altura, nos permitían que esto sea el espacio donde los atletas se podían juntar, donde a futuro las familias podían tener casi como ese patio de juegos en altura, de comerte un asado, y de que todas las unidades puedan tener la posibilidad de disfrutar de la ciudad que tienen al frente, y de la ciudad corazón de manzana, que se empieza a generar casi como una plaza pública en ese interior. Esta era la planta baja, como imaginábamos esa primera idea que era conceptual de la permeabilidad del espacio público con este otro espacio público, pero un espacio colectivo de la manzana, y cómo se empiezan a articular esta mixtura en una planta baja con un sistema de locales, el paso completo, digamos, el paso visual. Yo siempre que estoy acá en la calle puedo tener un contacto visual con ese corazón de manzana, y cómo hacia arriba se iba organizando la estructura del proyecto en el terreno, y cómo se iban organizando este sistema de módulos que nos permitían organizar la situación de un dormitorio, 2 dormitorios a nivel, y este sistema acoplado en alturas con los dúplex. Este es el sector que nosotros conceptualizamos como patio en altura, y después el vínculo que se va dando entre la unidad habitacional y el espacio colectivo del conjunto empiezan a hacer estas pasarelas puentes.
tratábamos también de generar algo distinto a lo habitual, ¿no? O sea, romper la idea del patio central de todos los edificios que tienen. Romper esa idea de que para entrar al depto entras por un pasillo oscuro. Fíjense que acá los espacios comunes, los palieres, son lugares donde vos te encontrás con tu vecino. La idea es como, bueno, vivo en un edificio, pero mientras yo me muevo por las escaleras, por el ascensor, tengo como un encuentro, no es esto que decimos de los patios en altura, es un lugar donde tipo, puedes hacer una fiesta, puedes comer un asado, te encontrás con tu vecino, es como un lugar un poco más de encuentro social y no el pasillito que cada uno se mete en su depto y no sabe con quién vive, digamos. Y después también buscar en estas tipologías cosas que todos queremos cuando cuando vivimos en un departamento y que quizás ahora en la pandemia se puso como muy en boga, el tema de los balcones, de tener buen aire, de tener buena ventilación, y que los espacios sean agradables, que tengan alturas que quizás superen la mínima. Entonces, bueno, un poco acá la primera idea de este croquis que habíamos hecho de la conexión de la calle con el corazón de manzana, cómo se estructuraría ya en la propuesta real, o cómo se empieza a ver este corazón de manzana desde el interior en relación a esto, que era lo fuertemente colectivo, por eso también lo poníamos en juego en relación al corazón de manzana, y cómo nos imaginábamos estos espacios con estas dobles alturas, con el tipo de actividades que se podían ir cargando a lo largo del tiempo, desde lo que era la Villa Olímpica, de la actividad de la Villa Olímpica de los atletas, nos imaginábamos que podían estar las banderas de los distintos países, hasta lo doméstico de la vida misma. La resolución también de la propuesta en esquina, esta idea de utilizar, por un lado, de separar todo lo que es lo infraestructural colectivo por un lado y las unidades de vivienda por el otro, también nos permitía resolver la situación en esquina, que se tocaba en menor medida con el espacio colectivo, digamos, del corazón de manzana, pero fíjense cómo de nuevo la pieza esta de infraestructura es la que toca el corazón de manzana, entonces siempre había una relación tipológica de lo macro del tejido urbano con lo micro de la vivienda. Y la barra también se resolvía de la misma manera. Acá lo único que hicimos, en ese lado, lo único que hicimos fue invertirlo, porque como teníamos el norte, del otro lado, o sea, teníamos mejor orientación y miramos como un lago que había existente, lo que hicimos fue invertir. Pusimos el núcleo. En vez de que el núcleo del corazón de manzana, lo dimos vuelta porque nos convenía por una cuestión de orientación y adaptar mejor el edificio a las visuales, pero la lógica tipológica, valga la rima, coincide, digamos, tiene ese punto en común. Y bueno, acá es cuando nosotros terminamos esta parte del concurso, se hicieron 4 concursos subsiguientes, mientras nosotros empezamos a desarrollar una de esas torres. Esto también era un poco lo que les queríamos compartir, esas etapas subsiguientes fueron ganadas por distintos estudios, muchos de Buenos Aires, pero que se siguió trabajando, como nosotros tuvimos que desarrollar el corazón de manzana y de alguna manera marcamos como esa primer línea a nivel urbano de qué es lo que se pretendía como esa manzana porosa, los siguientes concursos y los siguientes proyectos fueron siguiendo esa línea, digamos, de conexión entre lo que es el espacio público con el corazón de manzana y cómo se empiezan a articular los espacios colectivos justamente en relación a ello. Claro, estuvo interesante, incluso esto que se ve como todas las plantas abajo vinculadas, porque esto de hacer 5 concursos distintos, de hecho fueron ganados por 5 estudios distintos, pero nosotros fuimos, digamos, los primeros, entonces como que desde nuestra idea del corazón de manzana poroso, los otros fueron tratando de hacer su lógica proyectual distinta a nuestra, pero tratando de copiar o vincular algunas cosas, y bueno, algunas ideas después en la construcción se mantuvieron, y eso nos parecía como atractivo, estuvo bueno eso, la verdad estuvo bueno. Y después que empezó algo que ninguno de nosotros nunca lo habíamos transitado, lo habíamos vivido, que muchas veces te pasa que tenés toda la expectativa, siempre que uno hace un concurso lo querés ganar, obviamente, después, bueno, vemos qué pasa, pero ahí nos pasó que nos encontramos prácticamente hacía poco tiempo que salíamos de la facultad, no teníamos ningún estudio armados físicamente, ni jurídicamente, ni nada, y de un día para el otro, prácticamente en un fin de semana, realmente fue en un fin de semana, así tiempo pandemia fue en ese momento, en un fin de semana tuvimos que montar un estudio y empezar a trabajar 5 personas que nunca nos habíamos vinculado para hacer un proyecto largo en el tiempo. Sí, ¿qué pasa? Los concursos tienen como... Se ubique como contexto, ¿no? O sea, nosotros habíamos hecho varios concursos ya. Alguna mención, a otro no sacas nada. De golpe te presentas imagínense esto, ¿no? Te presentas a un concurso, que es la Villa Olímpica, o sea, todo el contexto de las Olimpiadas, todo, y cuando nosotros nos enteramos que ganamos el primer premio, o sea, sinceramente no lo podíamos creer.
como que era, o sea, estaba buenísimo, pero por otro lado nos miramos y decimos, ¿y ahora qué hacemos? O sea, era como dice Maricho, teníamos 30 años, ¿no? O sea, imagínense, teníamos 30 años. No dudábamos de nuestra capacidad y de nuestra experiencia, pero no teníamos ni siquiera un estudio. O sea, usted imagínense que nosotros éramos un par de amigos que nos juntábamos los fines de semana o fuera de hora en un departamento a laburar, pasábamos largo haciendo el concurso en horario fuera, cada uno trabajaba. Yo laburaba de empleo dibujante en un estudio, y esto lo hacíamos como un hobby, tratando de crecer, y de golpe cuando ganas, ni siquiera éramos un estudio formal, no teníamos un lugar para trabajar, tuvimos que inventarnos algo de la noche a la mañana, porque había que seguir y había que dar respuesta a tremendo desafío, que estábamos contentos, ¿no? Pero bueno, había que ponerse la camiseta ahora, ¿no? Era, wow. Y los concursos también, bueno, ustedes lo saben porque son colegio de arquitectos, pero los concursos tienen como distintos grados de vinculación. Hay concursos que no son vinculantes, ganaste el premio, aplauso y sigue otra cosa. Hay concursos que tienen una vinculación para lo que es el desarrollo del proyecto, que es vinculación completa, y también después te vinculan para lo que es la dirección técnica de la obra. Y hay concursos como este que hubo como una semi-vinculación, es decir, nosotros tuvimos que desarrollar en un lapso de 6 meses un proyecto, un anteproyecto ajustado para licitación. Es decir, lo largabas a nivel de anteproyecto, se licitaba y la empresa constructora es quien hacía el desarrollo final del legajo técnico de la obra. Pero bueno, nosotros en esta etapa que era entre Córdoba y Buenos Aires, trabajábamos toda la semana en Córdoba, todos los viernes dos del equipo viajábamos a Buenos Aires, empezamos a tener reuniones a las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, te salía un mito así de la cabeza, y así íbamos teniendo todas las reuniones, eran con asesores de estructura, termomecánica, asesores, nosotros trabajábamos ahí en el área de planeamiento de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y lo ibas viendo con incendios, digamos, con todos los rubros, para poder ajustar en el mayor tiempo factible esta propuesta. Y teníamos tiempos tope, o sea, casi como que era tirano el tiempo de lo que te iba corriendo. Y por otro lado también, como éramos los primeros que empezamos a desarrollar la propuesta, tenías que un día llegabas y te decían, bueno, todo va a tener termotanque con gas, todos los ductos con termotanque con gas. A la semana siguiente llegaba y te decían, no hay factibilidad de gas, pasar todo eléctrico. Entonces fue como un ida y vuelta bastante desgastante, pero que aprendimos mucho en ese proceso también. Bueno, y esto es un poco mostrarles cómo fueron evolucionando, ya empezar a ver casi el mínimo, cómo se hacían las escaleras, qué tipo de perfiles. Nosotros desarrollamos casi bien ajustadamente una de las torres, y después trabajamos coordinados con un equipo técnico de allá de Ciudad de Buenos Aires, que eran los que iban haciendo todos los legajos de las otras torres que quedaban, de las otras 6 torres. Entonces, bueno, casi que era una guerra, no una guerra, pero una guerra contrarreloj para poder llegar antes con propuesta, porque si no llegabas vos antes con la propuesta, te la iban definiendo allá en Buenos Aires. Bueno, y una parte fue la parte del concurso de las viviendas, y después se concursó el predio ferial, que es donde después empezaron a hacer las actividades de la Villa Olímpica. Esto es parte de la obra, cómo arrancó. También tengo que tener en cuenta que esta obra se licitó, no recuerdo bien, Pablo, pero eran como 5 o 6 empresas constructoras. Entonces, por ejemplo, de estas 7 torres que nosotros habíamos realizado, capaz que 2 la realizaba una constructora, una la realizaba otra constructora, porque es como habían ido definiendo los espacios de obrador en ese subloteo que habían hecho ahí en la zona sur de Buenos Aires. Entonces también te pasaba, nosotros no hicimos la dirección técnica, simplemente fuimos casi como a visitar el lugar, y te pasaba a veces que llegabas y habían hecho cambios importantes en lo que era el proyecto de arquitectura, que a veces te desmoralizaban mucho, y otras veces te sorprendían, tenías empresas que tenían hormigones que eran excelentes y otras no tanto, entonces ibas viendo como esos cambios. Claro, pero imagínense que ir a esta obra significaba llegar a un lugar, nosotros la primera vez que fuimos era pasto, no había absolutamente nada, unos árboles, y de golpe hacer una ciudad de cero. Usted imagínense que hubo que hacer las calles, las cloacas, los pluviales, o sea, hubo que no solamente construir todas las torres, sino montar de toda infraestructura un sector que antes no era absolutamente nada. Entonces era como tremendo ver semejante. De hecho, en un momento me acuerdo que nos contaban que era durante 2 años fue el lugar donde más grúas
En toda la ciudad de Buenos Aires, la mayor cantidad de grúas de toda la ciudad de Buenos Aires estaban en la Villa Olímpica. Todas las empresas constructoras construyendo ahí una locura, realmente la cantidad del despliegue de obra es impresionante. Y también era muy rápido porque tenían que cumplir con plazos, y esos plazos no se iban cumpliendo paulatinamente, el Comité Olímpico les retiraba la sede. Entonces, como no querían pasar lo que le ocurrió a Brasil con las Olimpiadas, iban como súper rápido. Entonces, bueno, eso también te lleva que quizás el nivel de detalle no es el que pensaste a la hora de proyecto, sino que va surgiendo y las propias empresas te lo van armando. De hecho, por ejemplo, acá, en esta parte se ve el armado del corazón de manzana. En esta parte de acá, el armado del corazón de manzana, cómo toca una parte de la torre. Otros elementos que se fueron recortando, que a veces es lo que también te queda un poco de la experiencia, del desarrollo del proyecto. Por ejemplo, todas esas pieles metálicas que nosotros habíamos propuesto, las recortaron en el presupuesto. Entonces, casi que a la hora de pensar una obra pública para un contexto como el nuestro, argentino, donde tenés vaivenes y en 24 horas se te cambian todos los esquemas económicos, como lo que pasó de ayer a hoy, casi que como proyecto tenés que apuntar a lo esencial, que voy a decir, bueno, lo mínimo irreductible en donde yo puedo configurar mi proyecto. Entonces, lo que nosotros rescatamos de esta experiencia es la idea espacial de tener, por un lado, este sector de viviendas y el sector de estas otras piezas que empiezan a ser los espacios colectivos, y el vínculo que se va generando. Ese esquema o esa idea de partido que nosotros habíamos pensado casi como en una primera instancia, es lo que nosotros rescatamos que se mantuvo. Después hubo millones de cambios. Nosotros tenemos un montón de críticas respecto a esto, pero bueno, fue la experiencia de haber transitado este tipo de concurso. Pero después cuando estábamos ahí ya con la obra casi terminada, sí, me parece que algo positivo fue que esos patios y esos puentes, todo, incluso con los edificios vecinos, había momentos donde no había medianera y los patios se conectaban con los edificios al lado. Entonces estaba bueno porque vos estás en la Torre 1, qué sé yo, pero los patios se conectaban con el otro vecino y se generaba como una cosa de conexión entre los edificios sin una medianera, aire, luz, ventilación, y la verdad que era mucho mejor que un patio cerrado de un edificio como acá como venimos a Córdoba, que no entra nunca el sol y no te corre nunca el aire, y eso era como algo positivo, la verdad que eso sí estuvo bueno, como un cambio. Y por otro lado también se logró esta heterogeneidad que se pensaba en un principio. ¿Cuál fue el punto bajo que nos tocó afrontar en esta instancia de concurso? Que nosotros habíamos pensado estos sectores de acá, yo les había comentado al principio, el sector donde estaban todos los departamentos, las unidades de vivienda, y esta pastilla aireada que se conectaba con el corazón de manzana. ¿Qué pasó ahí cuando empezaron a hacer números de cuánto iban a tener que pagar de despensas después? Digamos, todo el proceso que uno no lo tiene fuerte a la hora del concurso, y les daba una relación de espacios comunes de porcentajes bastante altos de mantenimiento. Entonces dijeron, no, vamos a tener que meter unidades de vivienda. Y es un poco lo que uno va viendo acá, que hay sectores de estas pastillas, cada uno o dos espacios, que le empezaron a meter unidades de vivienda, que era lo que nosotros no queríamos, justamente queríamos una permeabilidad completa en esa parte, que después no se logró al 100%. Ven que acá se ve, en esta parte de acá, le completaron con una unidad de vivienda. Entonces ahí perdimos en esa instancia, pero lo que sí rescatamos es que se logró consolidar como una imagen urbana heterogénea, que yo pienso que son proyectos que se tienen que evaluar casi a 10 años para saber si esto fue exitoso en lo que es la relación urbana de activar el sur de la ciudad de Buenos Aires. Esto funcionó como Villa Olímpica en el 2018, y después en el año pasado, a mediados del año pasado, en junio del 2019, empezaron a llegar las primeras familias que empezaron a habitar estos departamentos de la Villa Olímpica. Sí, después se arma un sistema de créditos para las familias de clase media, policías, maestras, y yo, entonces vos te presentabas al Instituto de la Vivienda, que es ahí de la Ciudad de Buenos Aires, y con un sistema de crédito, empezaban a vender, esos departamentos a las familias con la idea que se consolide como un nuevo barrio. De hecho, creo que ahora le cambiaron el nombre, se llama Barrio Olímpico, o sea, le pusieron y lo quieren consolidar como un barrio, ¿no? Como un barrio más de la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a ver cómo le va en los próximos años, ¿no? Creo que todo lo que es vivienda de promoción estatal, y en ese sentido, yo lo que rescato que se largó a concurso público, de alguna manera se pudo debatir en las universidades, se pudo contrastar distintas ideas también, y hacía mucho tiempo que no se pensaba la vivienda desde lo público a través del concurso.
Entonces, en ese sentido, creo que fue una apuesta interesante, hay que ver cómo funciona y si logra reactivar ese proyecto del sur de la ciudad. El otro concurso que le vamos a mostrar, que también sacamos primer premio, que fue del 2016, se ubica acá, a la vera del riachuelo, donde el riachuelo hace este meandro, en el lado de Ciudad de Buenos Aires. Nosotros antes estábamos acá y ahora nos transportamos a este sector. Este barrio, que se llama Barrio Horma, se largó a concurso en el año 2016, eran 200 viviendas para relocalizar un asentamiento informal que es ahí al lado de la Villa 21-24. En este concurso se pensaron 12.500 metros cuadrados y también lo que se buscaba eran tipologías mixtas, desde digamos, el 2 ambientes, un dormitorio, 2 dormitorios y 3 dormitorios. El sector en cuestión es este que está acá, fíjense acá, lo que es en rojo es el sector de intervención, ya vamos a hacer un zoom, y lo que se ve en amarillo es la Villa 21-24, que tiene una particularidad que es una de las villas más extensas y consolidadas de la ciudad de Buenos Aires. De hecho, bueno, acá tenemos datos del censo del 2014 que tiene 50.000 habitantes y una extensión de 65 hectáreas. ¿Y cuál era el punto que nos tocaba esto del proyecto del concurso? Acá pasa el riachuelo, y esta parte llega al borde del riachuelo y no permite la continuidad de lo que es el camino de sirga. Todos los que son cursos de agua tienen que tener sus caminos de recorrido de borde. Entonces, lo que se quería hacer era relocalizar todas las personas que se ubicaban en este meandro de acá para poder continuar ese camino de sirga público a la vera del río. Y esa cantidad y esas personas o esas familias que viven ahí, la idea no era trasladarla a otro sector de la ciudad, porque ellos ya tienen su economía y están asentados en ese sector, sino que la idea era reurbanizar y relocalizar a esas personas en un complejo habitacional que se iba a ubicar acá. Esto es lo que había en ese momento. También tengan en cuenta que el riachuelo es un río que tiene alta contaminación, ahí también interviene ACUMAR, que es digamos, el ente jurídico interjurisdiccional, porque incluye sectores, digamos, lo que es Ciudad de Buenos Aires, provincia y nación, que es quien está a cargo de lo que es el saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo. Entonces, bueno, la idea era sacar todas estas viviendas de acá para poder sanear ese sector y poder relocalizar a esas personas en viviendas dignas. Este es el contexto que vemos en el sector. Fíjense que hay mucho comercio de pequeña escala, comercio barrial, que era un tema clave que necesitábamos mantener en estos sectores porque forma parte de su microeconomía. Y este era el sitio. Acá van a ver, esta es parte de lo que es el asentamiento de la villa. Este es el sector, acá ya se había realizado el camino de sirga hasta este punto, fíjense que acá al frente ya está todo realizado, y este era el punto a relocalizar. ¿Qué condicionantes teníamos acá? Acá teníamos un galpón industrial con una pared de ladrillo, que la pueden ver acá, de 270 metros de largo, casi unas 2 cuadras y media, 3 cuadras. Y por otro lado teníamos este sector que se ve acá abajo, que era digamos, el lote terminaba ahí, el terreno nuestro terminaba acá, esto era una medianera, entonces esto eran terrenos privados. Que te empieza a la hora de empezar a proyectar, o decís, bueno, estoy al frente del río, ¿cómo lo puedo articular a eso? Pero teníamos esa condicionante, de decir, bueno, esto es una medianera, a futuro estos son todos terrenos privados. Fue uno de los primeros condicionantes a la hora de empezar a proyectar. Y esto lo que un poco les queríamos mostrar es casi la cocina, la previa antes de que esté el proyecto ya terminado. Nosotros siempre cuando nos armamos para hacer estos concursos, somos muchas personas, siempre somos 6, 7 personas, entonces lo que vamos generando son como pequeños microequipos, donde vamos probando todas las propuestas. Siempre la idea es probar todas las ideas de partido posibles, ponerlas en jaque y decir, bueno, a ver, ¿por qué me las juego? ¿Qué es lo que quiero transmitir a la hora de generar esta propuesta? ¿Y cuál es casi ese hilo argumental que me permite contar el proyecto? Entonces, esta fue una de las primeras ideas, que lo que queríamos hacer era casi como empezar a sublotear ese terreno, que era como una lonja finita y larga, empezarlo a sublotear y a armar como pequeñas unidades casi como la réplica de ese PH urbano de Buenos Aires, de entender que, bueno, son 2 fichas que se articulan por una circulación, y en ese sentido ir armando. La primera idea que tuvimos acá, algo que no queríamos, nosotros acá al frente tenemos un paredón, así un paredón de ladrillo.
Lo que no queríamos era continuar con eso, de tener como ese doble canal con las viviendas y la producción, digamos, la producción de la arquitectura sobre la línea municipal. Otra propuesta que hicimos es decir, bueno, consolidemos los dos frentes, consolidamos el frente urbano sobre la calle y consolidamos este frente al fondo. Pero nos pasaba que prácticamente replicamos esa lógica que no queríamos, el paredón al frente, el paredón al fondo. Otra prueba y otra propuesta que hicimos era entender como unas micromanzanas mixtas en cantidad de unidades de vivienda dentro de cada terrenito de acá. Entonces, bueno, empezamos a pensar estas manzanas que se iban articulando y que tenían como mucho espacio de vacío. Pero ¿qué elementos pusimos en jaque? Y ¿qué pasa muchas veces que cuando relocalizas áreas de emergencia o villas de emergencia, el tema del metro cuadrado o el metro cúbico es clave? Entonces, si vos no lo definís muy bien, o tenés como un sistema de gestión a futuro sobre esos lugares, todo lo que vos dejes como espacio vacío, te lo van a empezar a construir. Esa es como una tendencia, no significa que todo sea así. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, dijimos, no, por acá no es, esto puede ser bueno, pero para acá no sirve. Y empezamos a pensar... Haciendo esta cosa que ustedes están viendo nos sirve a nosotros internamente, porque mientras vamos como tratando de encontrar de qué se trata el concurso, qué es lo que pretendemos también hacer como equipo, uno también va ensayando posibilidades para ponerlas en jaque, ¿no? Es decir, che, qué bueno que estaba la propuesta anterior, en un momento estábamos enamorados de la otra porque era retirogénea, pero la ponimos en jaque porque decimos, a ver, está todo bien para Dinamarca, pero vos llevas esto al lado de la Villa 2124, gente que tiene una familia por ahí súper numerosa, te empiezan a techar, a cerrar todos los espacios, empieza a haber problemas de lugares que no son iluminados ni ventilados, entonces termina siendo perjudicial. Es como que tratamos siempre de poner un poco la realidad como dato, para decir, que yo en otro momento me acuerdo que discutíamos si los edificios tenían que ser blancos, o de algún color, y decimos, che, no pongamos ningún tipo de revoque ni nada, porque después ¿quién lo va a pintar? Lo van a ensuciar todo. Entonces, ¿por qué no buscamos un material que tenga poco mantenimiento, qué sé yo? Van a ver que después terminamos trabajando con ladrillo. Porque dijimos, bueno, a ver, la experiencia acá en Córdoba, ladrillo visto, se le pasa el tiempo, se la banca bien, no lo rayan, no tenés que pintarlo, no es sucio, entonces, como que todo el tiempo vamos poniendo en jaque ciertas ideas que en este caso nos dan resultado, porque después, bueno, el jurado lo supervaloró. Y después en esta última, que fue casi la antesala de la propuesta final que decidimos, empezamos a trabajar como con estas pequeñas unidades. Nos interesaba que se empiece a ver de nuevo casi como ese grano chico y que no sea el monobloc, que ya había experiencias de que no habían funcionado bien en cantidad de personas y cómo se gestionan esos espacios. Entonces empezamos a trabajar como con este sistema de tiras con el objetivo de casi como de coser lo que es el sector urbano, que es lo que se encontraba acá, con el espacio del río. Y eso también nos permitía a nosotros, en esto de la propuesta adoptada, tener como un doble frente. ¿Cómo lo abordamos? De nuevo, son como casi la misma lógica de proyecto, de entender las distintas escalas, que hay escalas que abordan lo urbano o la ciudad, que hay escalas que tienen que ver con el conjunto, y que hay escalas que tienen que ver con lo micro, con lo doméstico. Desde la escala ciudad, ¿cuáles fueron como los ejes básicos que quisimos trabajar? De tener un tejido permeable, es decir, generar como esta costura entre la articulación entre el riachuelo y la ciudad, y a su vez entender las esquinas como posibilidad de tener un microespacio público, eso de la plazoleta, o esos espacios de convocatoria que por un lado nos vinculaba con una situación más urbana del río, y que por otro lado nos articulaba con una situación más barrial, con el asentamiento propiamente dicho. La permeabilidad de ese tejido permeable donde todas las unidades puedan tener la posibilidad de ver hacia el río en la medida en que esto no se colonice o no se construya, pero por lo menos aprovechar esa posibilidad. La utilización del espacio canal de la calle con esas dilataciones que nos permitían de alguna manera romper la lógica del paredón que tenemos al frente, que son esos 270 metros de largo de pared de ladrillo. Y esta fue la propuesta adoptada. Entonces, la idea era generar como estos pequeños espacios, pequeñas tiras, que mientras acá no se construya nada, y en el mejor de los casos, si esto se expropia y empieza a trabajar como un espacio público de escala urbana metropolitana, nuestra propuesta o nuestro proyecto tenga un frente hacia el río y no quede como una pared o una medianera. Esta era la escala de la ciudad, que es la que queríamos articular. La escala del conjunto, nosotros acá teníamos un dato que nos lo daba el Instituto de la Vivienda,
que era que ellos habían hecho distintos estudios y habían definido que 12 familias era como un número ideal para poder gestionar estos consorcios, es decir, que el consorcio no sea lo demasiado grande, que no se pueda gestionar, sino que tenga un número controlado, porque después ahí tienen que designar una persona que es la que se hace cargo de los espacios comunes, y era un número que les podía beneficiar a ellos para poder tener un control social sobre ese espacio colectivo o ese patio colectivo. Entonces, esta estrategia de poder trabajar con estas barras y estos bloques nos permitían consolidar consorcios de tener 12 familias alrededor de un patio, que es esta la escala del conjunto que decidimos abordar. Fíjense que cada uno de estos empieza a ser una unidad, digamos, una unidad de edificio, de microedificio, donde el sistema circulatorio colectivo va al medio. Después empezamos a trabajar casi como, que es lo que se va viendo acá, como sectores que consolidan todo lo que son las áreas húmedas y las infraestructuras, y después casi como toda una planta libre donde se puede ir fraccionando y seccionando en la cantidad de dormitorios y espacios sociales que se requieran. Y después la escala doméstica, ya más del conjunto, era de nuevo similar a la operación que hicimos en Villa Olímpica, definir un sistema de módulo estructural y módulo espacial y funcional que nos permita articular y combinar distintas tipologías en cada uno de estos consorcios. Entonces vos no ibas a tener un consorcio con todos los de un dormitorio o un consorcio con todos los de 2 dormitorios, sino que entender la posibilidad de una modulación nos llevó a poder tener esta variabilidad en cada uno de esos consorcios. Y después hay una idea de lo heterogéneo, ¿no? De tratar de salir de la cosa repetitiva, no solamente en las tipologías mezcladas, sino ustedes vieron que los bloques también tienen como diferente altura, incluso había algunos que habíamos trabajado con un ladrillo, otro color. Un poco la idea era tratar de evitar esa cosa repetitiva de todas torrecitas iguales, sino que haya un poco de algo heterogéneo, parecido a lo que, digamos, a la heterogeneidad propia de la ciudad, ¿no? Y evitar esa cosa media militar, o de esas torres soviéticas donde son todos iguales y vos te perdés y no sabés qué departamento estás, digamos, como, bueno, evitar ese... Sin ir más lejos, era no replicar la lógica del Fuerte Apache o de las torres de Lugano, que fueron experimentos de vivienda social de otra época. Un poco esta heterogeneidad también lleva a la identificación de la población con la propuesta. Después hubo otra fase, que fue la fase de comunicación a los nuevos futuros habitantes, que ahí sí, en este caso, no fue un concurso vinculante, sino que acá se hizo el proyecto y el desarrollo del proyecto lo hizo directamente el Instituto de la Vivienda. Y después comenzó la construcción, que ya nosotros en esta parte no teníamos ningún tipo de vínculo, porque esto se licita, lo licita el gobierno, y la empresa constructora que gane empieza la construcción. Y de nuevo lo que rescatamos, siempre hay cosas para rescatar y muchas otras por las cuales indignarse, pero lo que rescatamos en esto es que se conservó esa idea tipológica de conjunto que habíamos pensado de estos pequeños consorcios que se iban armando, que nos permitían entender estas dilataciones del espacio público y la configuración que se iba generando. Ya nosotros lo habíamos pensado todo con ladrillo visto, hay partes que con ladrillo visto de distinto color, ladrillo visto gris y ladrillo visto rojo. Lo que ellos definieron o decidieron ahí en lo que es el desarrollo del proyecto, es que unos módulos que son los que tocan la calle son de ladrillo visto y los que quedan hacia el interior son de revoque, que son estos que se fueron armando acá. Pero sí entendemos que se mantuvo la idea primaria de lo que nosotros pensamos en estos sectores. Bueno, vamos al tercero y ya este penúltimo, así nos aburrimos, ¿eh? Perdón, Pablo, te interrumpo un segundito. ¿Qué, Carlos? No, te interrumpo un segundo nada más. Yo rescato de los dos que presentó Maricruz el concurso, primer premio y ambos construidos. Que Sí, tampoco es habitual, digamos. Sí, no es habitual en los concursos. No es habitual, no sé, allá en Jujuy, pero acá en Córdoba, y quizás la experiencia que ustedes han tenido con FKB también dice mucho de eso. Ellos son grandes concurseros, y acá en Córdoba habían ganado el Consejo Deliberante, que fue una obra, un proyecto interesantísimo, lindísimo, que se comenzó y se clavó ahí. Acá en Córdoba el problema es que lo que se concursa no se construye, y lo que se construye como obra pública no se concursa, valga la paradoja, o sea, Claro, un dato es. Bueno, y la otra interrupción tenía que ver por si alguno de los participantes
quieren hacer consultas, están abiertas las rondas de consultas para que la hagan, chicos, escriben en el chat, nosotros les transmitimos la pregunta a los chicos y bueno, hasta el momento no tenemos consulta. Pero pueden ir escribiendo ahí cualquier cosa. Bueno. Para estar muy concentrados siguiendo. Maricruz es intensa, ¿no? Maricruz. Ni un vaso de soda tiene al lado. ¿No? No te mate. Pero vino así en ritmo, ¿eh? Vino el ritmo intenso. Muy intenso, bien. No quisiera ser alumno de Maricruz, digamos. Porque está apurada porque tiene clase ahora a las 9, entonces quiere hacer su parte para a las 9 poder estar en el taller de facultad. Tiene clase a las 10:30, imagino. Así Listo, sigamos entonces, Pablo. Bueno, vemos que es fuimos de los construidos y terminados como la Villa Olímpica a Orma, que se está terminando ahora, y vamos a contar que quedó a medias, aunque empezó, pero se paró por una cuestión también de la crisis económica, pero bueno, es interesante contar los vaivenes de este proyecto. Yo creo que cada uno va encontrando sus experiencias buenas y malas, y bueno, uno va aprendiendo siempre de todo lo que va pasando. Este es en Rosario, en la ciudad de Rosario, salimos un poco de Buenos Aires, a ver si... no, estaba intentando pasar yo la diapositiva. Pasamos, más dicho, el próximo. Cierto que manejas vos Verdad, me he olvidado. La diapo. Bueno, es la ampliación del Museo de Bellas Artes de la ciudad de Rosario, el Museo Juan Castagnino, y una cosa interesante porque fue el primer concurso que hicimos que fue vinculante. O sea, en las bases del concurso decía que el ganador del primer premio, la municipalidad estaba obligado a contratar a los proyectistas para el desarrollo ejecutivo y la dirección técnica de la obra, ¿no? Durante 10 años. O sea, durante 10 años teníamos ese vínculo, y eso está bueno porque el Colegio de Arquitectos de Santa Fe había sentado eso como un antecedente para que se vean obligados de contratar a los profesionales para el desarrollo. Va a ser lo próximo. Este es un proyecto de 2017. Son más o menos 4.200 metros, y el desafío que tenía, era que, para que nos demos una idea, el Museo Juan Castagnino es como, para poner una relación, digamos, es el segundo museo de bellas artes más importante de Argentina después de Buenos Aires, tiene una colección impresionante de obras, y es el museo más importante de Rosario, es como la joya de Rosario para el rosarino. El Museo Castagnino es su museo, está en el encuentro de la avenida Oroño con Pellegrini, en un lugar espléndido de la ciudad, al frente del parque Independencia, un lugar espléndido, entonces como que el museo de los rosarinos. Y bueno, y se cumple, estamos viendo imágenes del primer proyecto, un proyecto del año 30 más o menos, del año 30 o 40, no me acuerdo bien, 37 ahí está. Fines del 30, que era un proyecto que fue, digamos, el museo fue hecho como museo, pero como un museo de caja cerrada, ¿no? Es una caja totalmente cerrada, que tiene un parque, en una manzana parquizada, pero que no se abría el contexto, sino que era como una caja cerrada, una arquitectura muy racional, de un racionalismo medio alemán, y bueno, y el desafío era que se cumplían 80 años del museo, y el museo ya requería ampliarse, no solamente en metros cuadrados, sino también adaptarse a las nuevas tecnologías y adaptarse a los nuevos requerimientos para las muestras internacionales. Pasa al próximo. Bien. Y la misma lógica que mostramos anteriormente, ¿no? O sea, fíjense, ahí se ve como el museo, como incluso está girado en la manzana, ¿no? En la esquina de Oroño y Pellegrini, y este trabajo que estamos mostrando ahora, de decir, bueno, encaramos este concurso, leímos las bases, vimos lo que el comitente quería, y bueno, y empezar a probar opciones, ¿no? O sea, el tema es que el museo tenía como unos cuatro patios, ¿no? Bastante simétrico el museo, un pórtico de ingreso central al eje, y claro, empezó a crecer porque necesitaba ciertos espacios, pero fue llenando los patios. Por ejemplo, uno de los patios lo techaron y habían hecho una sala de escultura, ¿viste? ¿Y qué sucedió? Bueno, ya el museo requería una ampliación, entonces lo que empezamos a ensayar es, bueno, ¿qué pasa si uno empieza a crecer hacia afuera? ¿Y hacia dónde? ¿Qué pasa si vamos hacia atrás? ¿Qué pasa si rodeamos todo el edificio con un edificio que lo envuelva? ¿O hacemos todo un edificio enterrado? Por ahí decimos, che, si enterramos todo el edificio y lo metemos bajo suelo, ¿no? Entonces como que fuimos ensayando todas estas opciones con la misma lógica de lo que veíamos anteriormente, las poníamos en crisis todo, que ya decimos, lo del enterrado está bueno, pero después decimos, che, no, es carísimo, no puedes hacer un pozo al lado del edificio viejo porque se te desmorona, entonces como que íbamos poniendo como los pros y los contras de cada una de estas ideas de partido, y las íbamos ensayando hasta que íbamos como tratando de enfilar a la opción definida. Pasar a la próxima.
Íbamos también, bueno, probando alternativas de tapabilidad, y la propuesta que empezó a cerrar más era la de consolidación de 2 bloques, que obviamente iban hacia afuera, ¿no? Primero era la puesta en valor del edificio patrimonial, o sea, poner en valor, rescatar los 4 patios originales, volverlos al estado original y poner en valor el edificio, porque queríamos hacer un edificio contemporáneo, pero que lejos de contrastar con el edificio nuevo, se amalgamara de un modo armónico, ¿no? Y la otra decisión interesante que tomó fue la idea de una plataforma, de una placa pública, que es eso que ven negro ahí, que de alguna manera también, desde lo público, vincular a lo nuevo y lo viejo. Entonces la idea es como, bueno, yo accedo a una plataforma, el edificio original está a más 75 metros, y eso nos permitía generar esta plataforma pública que uniera el edificio histórico del 40 con los 2 edificios nuevos. Y el edificio nuevo, que en realidad son 2 edificios vinculados, lo pensamos también, no solamente en una cuestión que se podrían hacer en etapas, sino también una forma de ordenar el programa. La primera parte de esa mochila que están viendo ustedes atrás, se ordena o aparece el programa puramente de aquellas cuestiones que tienen que ver con la ampliación del museo. Llamémosle una sala nueva, nuevos depósitos para las obras, una sala de restauración, talleres para poner en valor las obras, la carga y descarga nueva de obras, para que entre un camión con la obra de arte, todo lo que es referido al museo. Y lo que inventamos al costado, separado con un fuelle, digamos, pero al mismo tiempo vinculado como un nuevo hall que armamos, era ordenar aquellas partes del programa, que lo que pedía en el concurso, que nosotros lo definimos como el bloque cultural. ¿Qué era? Bueno, era un bar, un auditorio, una biblioteca, digamos, programas nuevos que se sumaban, pero que también nosotros ya pensábamos que podían también funcionar independientes del museo. ¿Por qué? Porque el museo tiene una cuestión también de control muy, muy importante, ¿no? O sea, vos tenés una seguridad, un control de las obras, y por ahí decimos, che, por ahí el bloque cultural, si yo sigo haciendo una presentación de un libro, por ejemplo, puede funcionar independiente mientras el museo esté cerrado. O puedo tener el bar abierto y el museo puede estar cerrado. Entonces, de alguna manera, este bloque cultural que está unido pero separado, nos permitía también ordenar el programa del edificio nuevo, teniendo claridad también sobre cómo el edificio podía funcionar. La lógica dura o controlada de Museo de Bellas Artes, versus también, o en conjunto con la idea de un bar, una biblioteca pública para cualquiera que pueda entrar, sin la necesidad del control de pagar la entrada del museo. Entonces por eso lo definimos con esos 2 bloques. Y lo que se ve ahí también es como esta primera idea de un edificio más austero, vinculado, de una manera contemporánea, pero sin quitarle protagonismo al edificio existente. De hecho, la puerta de acceso seguía siendo la misma, el mismo hall. Lo que hicimos fue como anexar un edificio nuevo. Pasa. A ver, bueno, ahí se ve el edificio con su ampliación. Estos son dibujos de la etapa de concurso, más de ideas. Próximo. Un tema clave también en este tipo de edificios es cómo uno piensa la circulación, en lo que yo explicaba recién también, ¿no? ¿Cuál es la circulación del público que paga una entrada, por dónde se mueve? Por eso decimos, che, el público que puede entrar al hall, preguntar algo y circular por el área, que es lo rojo, ¿no? Circular por el área del bar o el área del auditorio sin haber pagado la entrada. Versus, por ejemplo, el movimiento del público controlado, que le decimos, que es el público que ya entra al museo, tiene control, ¿no? Ustedes han visto alguna vez en un museo que te hacen dejar en lockers tus pertenencias, o sea, tenés un tipo de control que no es que entra cualquiera, ¿no? Y después también, en morado y en azul, lo que es la circulación del personal del museo, por dónde trabaja, por dónde se mueve, qué ascensores toma, y lo más importante también, por dónde entran las obras de arte. Hoy el museo, el problema que tiene, por ejemplo, es que las obras de arte entran por la puerta donde entra todo el público, lo cual es totalmente problemático. Entonces, había que diseñar también el camión de entrada, por dónde entran las obras, la seguridad, los talleres, dónde se reciben los depósitos. Entonces, todo eso tiene como, bueno, nos llevó también mucho tiempo estudiar como la tipología museo para entender cómo ordenarlo. Próximo. Bueno, y ahí lo que se ve como el programa de cómo está organizado, lo que decimos, la mochila de atrás de salas, depósitos y reserva, y el bloque más cultural. Bueno, ahí, espectacular. La verdad que fue un concurso también, estaba muy contento con el primer premio por varias cosas. Primero porque se presentaron como 85 propuestas de todo el país, y la verdad que salí premio una alegría tremenda. Y además porque, claro, imagínense que el edificio emblemático del Museo de Rosario le caímos nosotros los cordobeses, y los rosarinos nos querían matar. Imagínate, unos pibes de 30 años de Córdoba que le habían ganado, le habían sacado de las manos el museo más importante de ellos, pobres, los rosarinos nos querían matar. Pero bueno, la verdad que después de un par de críticas anduvimos bien. Y ponemos el día después porque
Claro, fuimos a la entrega de premios, ¿viste? Nos dieron, chicos, felicitaciones, espectacular, todo bien. Y la primera reunión con el comité nos dijeron, bueno, chicos, está todo bien, pero ¿saben qué? Hay un árbol que está ahí en el coso que es una araucaria bastante grande, que la tendremos que mantener, y el proyecto de ustedes justo pasa por encima, así que van a tener que cambiar el proyecto para mantener la araucaria. No es que nosotros no la habíamos visto, la araucaria sí la habíamos visto porque nos habían dado un plano con todos los árboles existentes, pero claro, en la base decía que vos podías tirar cualquier árbol, siempre y cuando trataras de tirar los árboles lo menos posible, o sea, no tires todos, pero no decía, por ejemplo, esta araucaria no se puede tocar. Si nosotros hubiésemos sabido ese dato, uno arma el proyecto en función de no tirar el árbol. Así que imagínense, la araucaria, para que se den una idea, estaba en el medio del auditorio. O sea, cuando poníamos la planta, estaba en el medio del auditorio. Imagínense, nos agarramos los pelos, volvimos al estudio y decimos, ¿qué hacemos? Era como agarrarnos. Y el tronco medía 1,5 metros, 1,60 m de diámetro, hacer una... Miren la altura, o sea, 37 metros de alto. Miren la altura del edificio, o sea, realmente, la verdad que después cuando la vimos dijimos, sí, está bien que la mantengan, pero ¿cómo no nos dijeron antes? Era como, me hubiese dicho antes, yo he armado todo el proyecto en función de eso, no me lo digas ahora, pero bueno, a no quejarse y a ponerse a trabajar. Volvimos al estudio, la verdad que también estuvo bueno, estas crisis a veces sirven, porque lo que hicimos fue reordenar el programa, mantener la lógica del bloque cultural. Fíjense que el auditorio estaba atrás y el bar adelante, en la proyecto original. Y metimos la araucaria en el medio, porque estaba justo en el medio, y invertimos programáticamente eso, trajimos el auditorio adelante, pusimos el bar ahí, y al final este patio nos empezó a servir, no solamente para mantener la araucaria, sino que dijimos, che, bueno, a ver, veamos este problema como una oportunidad para algo que esté copado. Entonces empezamos, por ejemplo, pusimos la escalera ahí, entonces vos te movías por el edificio, pero alrededor del patio de la araucaria. Después pusimos el bar al lado del patio, entonces vos podías sacar unas mesitas del patio de la araucaria. Entonces tratamos de encontrar la vuelta para que esto, que originalmente es un problemón, ahí se ve la escalera y el patio de la araucaria en estos dibujos que hacíamos, o el bar, ¿no? O el bar en relación al patio. Bueno, dijimos, che, al final este patio, y bueno, estuvo bueno, la verdad que a la larga nos pusimos a laburar, nos quejamos un poco, pero después nos sentamos a proyectar y ver cómo le encontramos la vuelta, y la verdad que terminó siendo re positivo para el proyecto en sí, porque el proyecto ganó un aire, y ganó este espacio que antes no estaba. Fíjense lo que decía yo, antes vos caminabas por una escalera como media perdida, y de golpe ahora el patio de la araucaria, el lugar donde estaba el bar, podías armar como un ingreso independiente al bar desde la calle, desde otro lado también. O sea que a la larga el patio de la araucaria, que de hecho como quedó al medio del edificio, fíjense, la metimos adentro, o sea, no es que la dejamos al costado, ni corrimos el edificio, realmente la rodeamos con un patio de 10x10 y la incorporamos dentro del proyecto. Estamos mostrando esto de modo gracioso, pero imagínense la crisis y el laburo que nos llevó a hacer todo esto, ¿no? Se había que dibujar todo de nuevo. Un lamento eterno. Sí, no, y después probar, o sea, nos juntamos con la gente de la Municipalidad de Rosario y le llevamos alternativa 1, alternativa 2, alternativa 3, hasta que más o menos consensuamos, ¿viste? Estos fueron meses de trabajo para poder llevar a cabo lo que fue algo que, como digo, fue positivo, porque el proyecto ganó como ese aire y ese patio muy interesante, sin perder la idea original, sino adaptándolo a la realidad del problema de la araucaria. Y bueno, nos sirvió también para ajustar cosas que antes en el concurso por ahí estaban muy evidentes el proyecto, y lo fuimos trabajando más a nivel de proyecto. Digamos, acá eso lo que contaba yo, como era un concurso vinculante, estuvo bueno porque la municipalidad, digamos, nos contrata a nosotros para seguir desarrollando el proyecto. Entonces uno tiene como otra solvencia, ¿no? Empezamos a trabajar con diferentes asesores en diferentes instalaciones, acústica, bueno, ahí se ven los subsuelos, empezamos también a pensar y a estudiar, incluso con la gente del museo, tuvimos reuniones, por ejemplo, con la gente que organiza los eventos en el museo, y nos contaban cómo hacían, por ejemplo, esto que están viendo en rojo ahí, o en diferente color, digamos, con ciertas personas en el museo nos contaban cómo traían los contingentes y traían una escuela y cómo era el recorrido. Entonces, lo que nosotros tratamos de mostrarles es cómo el nuevo museo se adaptaba a las funciones que ellos ya tenían. Y también tratar de como convencer, no solamente tu comitente de la municipalidad, sino tratar de convencer a los que hoy administran el museo de que el proyecto este le suma, digamos. Entonces era como también muchas reuniones que uno va teniendo para trabajar con diferentes visiones. Todo el mundo quiere, o sea, también imagínense que cuando estas obras no son muy comunes todos los años. Entonces, también usted piense que cuando, qué sé yo, la gente, los directores del museo, cuando aparece la oportunidad de hacer un proyecto, te piden todo. Ay, quiero que me haga una salita para esto, es como que quieren pedirte absolutamente todo. Entonces, bueno, también hay que como que tratar de medir las fuerzas. Y una cosa que también ganó el proyecto, que no estaba originalmente en el concurso, fue la terraza. ¿Cierto? La terraza, que después también charlando con la gente del museo, decimos, che, qué bueno que estaría, ya que está al frente del parque,
que vos, porque yo, haces un evento, ¿no? Y ahí se ve un poquito la terraza. Haces un evento, una presentación de una artista, qué sé yo, y la terraza puede ser un lugar donde pones, servís unos tragos, haces una fiesta, o sea, empezamos a colonizar esa terraza que originalmente no estaba pensado, y que vos podías subir por el patio de la Araucaria y llegar a esa terraza y usar el techo de todo el edificio, y desde ahí mirar todo el parque, y tener como, bueno, aprovechar la terraza como un lugar nuevo, siempre pensándolo desde los eventos culturales, ¿no? O sea, cualquier tipo de eventos que se puedan dar. Y el bar también, así como el Malva tiene su bar y su espacio gastronómico, bueno, la idea también de que pueda llegar a tener como ese bar o ese restaurante que funcione de muy independiente. Bueno, acá también de imágenes ya del proyecto mucho más avanzado, mucho más desarrollado técnicamente. Otro punto también que nos interesaba remarcar, fíjense que el museo principal, digamos, el museo convencional, tiene un solo punto de acceso. Hoy tiene una sola puerta donde entran obras, sacan obras y entra el público, que era esto. El resto prácticamente era como una caja de zapatos cerrada, y un poco con la ampliación que nosotros proponíamos era como ampliar esos bordes y que uno pueda tener interacciones con el exterior y con el espacio público desde las distintas fachadas, no solamente con el punto de acceso. Entonces, la ayuda de este patio de la Araucaria nos permitió tener otro punto de abordaje más. El espacio que tenemos acá, que es este hall cultural, también nos permite, como tiene doble entrada, articular hacia atrás y hacia el frente, y de alguna manera poder entender este nuevo museo que se empieza a abrir hacia distintos lados, digamos, que empieza a entender su condición de estar central en una manzana y que se empieza a articular con las distintas caras. Sí, totalmente. Bueno, ahí se ve el espacio fue, ya vamos a imaginar ya más interior, ya en esta instancia estábamos desarrollando más el proyecto ejecutivo con un nivel de precisión mucho más interesante y con más tiempo también. Como uno tiene también más tiempo, ustedes piensen que en los concursos nosotros más o menos lo hacemos en un mes de trabajo, nos lleva cada concurso. Pero claro, en ese mes algunas cosas se te pasan, es como, bueno, vos tirás una idea y después el jurado, y después ahora ya con más tiempo uno se pone más en detallista y eso está bueno porque te permite ciertas cosas que se también pasó por alto, desarrollarlas con más precisión. Eso, bueno, es muy interesante. Bueno, hicimos el auditorio tirarlo para adelante, nos llevó a la condición de que empezamos a pensar también en un auditorio mucho más abierto, no un auditorio tipo sala totalmente ciega, sino que decimos, che, el auditorio también puede, no es solamente una sala de concierto, puede haber una presentación de libro, puede haber un evento, entonces también lo pensamos como algo más abierto, ese parque circundante, por eso tiene algunas paredes que son, algunos espacios que son vidriados, para que se relacionen con el parque. Lo que decimos de la escalera con la Araucaria, bueno, la nueva sala del museo, y ahí Pablo, sí, Pablo. Perdón, te interrumpí la mitad. Sí. Tenemos dos preguntas de los participantes. Una creo que la contestaste recién, pero puntualmente creo que está preguntando el colega, ¿cuánto tiempo tuvieron para reformular el proyecto? ¿Sí? El tema de la Araucaria. ¿Qué nivel? Y otra colega nos consulta, ¿qué nivel de detalle llegas a desarrollar en el proyecto cuando lo presentás? Bueno, a ver. Digamos, nosotros hacer el concurso, digamos, los concursos más o menos nos tomamos un mes de trabajo hasta que lo presentamos. Y en este caso, que después nos contrataron, cuando ganamos el concurso, pasó sobre todo 1 o 2 meses donde tuvimos un par de reuniones, pero nada, y después empezamos a trabajar fuertemente durante 1 año. O sea que durante más o menos ese año, que fue casi todo 2018, más o menos, para tener una idea, ahí trabajamos fuerte. ¿Cuánto tiempo tuvimos para hacer estos ajustes? Y a veces teníamos 15 días, por ejemplo. No es que lo desarrollamos en fino, pero por ejemplo, íbamos a una reunión y nos decían, che, bueno, tenemos que hacerlo de la Araucaria. Bueno, listo, nos vemos en 15 días, traigan alternativa. Entonces nosotros volvimos al estudio y en 15 días teníamos que llegar. Yo me acuerdo de haber preparado por lo menos 4 o 5 alternativas del patio de la Araucaria, con el bar al lado, con el auditorio, y las íbamos en corte, en planta, en modelo 3D, hasta que junto con la MUNI decidimos cuál era la propuesta definitiva. Y una vez que ya teníamos como el anteproyecto definido, más o menos durante 1 año, lo que hicimos fue desarrollar ya más el proyecto ejecutivo, que es el proyecto más en detalle fino. Y la pregunta de, digamos, ¿a qué nivel de detalle llega? Bueno, esto tiene, digamos, este concurso, este edificio, lo que nosotros nos contrata la municipalidad para hacer un proyecto ejecutivo completo. O sea, nosotros tenemos que contratar asesores, instalaciones, aire acondicionado, acústica, por ejemplo, asesores de ingeniería para desarrollar toda la estructura. Trabajamos con un estudio de Rosario, ingenieros, y desarrollamos todos los cálculos estructurales, estudio de suelo,
fundaciones, o sea, absolutamente todo para construirlo. O sea, es el legajo ejecutivo para construir la obra. Lo cual implica ponerte a vos como proyectista en la complejidad de ser como la persona que coordina todo. Nosotros en un momento estamos trabajando con los ingenieros de Rosario, con el asesor de aire acondicionado, el asesor de seguridad, higiene y evacuación, el asesor de acústica, iluminación. O sea, cuando empezás a ver, éramos un equipo donde nos juntamos a veces en el estudio en diferentes momentos, ¿no? Pero cada especialista va trayendo su parte, agua, sanitaria, pluviales, y uno tiene que ser como el que tenga, como un director técnico, digamos, un equipo de fútbol, como que tenga la visión de que la cosa no se desmadre, ¿viste? Porque si no es como, bueno, cada uno va tirando para su lado, pero vos sos el que tenés que tratar que... Después tenés el comitente que dice, agreguemos esto, me quedé sin plata, cambiamos acá, surge un nuevo... todo el mundo te va pidiendo cosas, vos tenés que tener como esa espalda para ir... Resolverlo. Sí. Tenés que tener esa cintura como para que el proyecto no se te vaya de las manos y un asesor no te domine el proyecto. Y por otro lado, la rapidez también para poder dar respuestas. Recién cuando pasamos esta parte del piano, que fue un tema, este piano ya lo tienen existente en el museo y lo tienen en la cáscara original del museo. Y el tema es cómo se va trasladando el piano, fue como un problema, digamos, que lo hablamos con el director del museo, cómo ellos podían ir trasladando el piano a través de los distintos espacios del museo. Entonces eso nos llevó a pensar que en vez de tener, por ejemplo, en este bloque cultural, 2 ascensores, de poder tener un montacarga más grande. Entonces, por ejemplo, eso nos permitía llevar, y tenía que estar articulado con los subsuelos y los camarines, de poder bajar este piano acá y poder llevarlo a la terraza, por ejemplo. Entonces son todas cosas que van apareciendo que no estaban pensadas al principio con el concurso, con las primeras ideas de proyecto, pero que después vos como, digamos, como equipo de proyecto tenés que ir dando respuesta a esas eventualidades que van surgiendo. Es como tu cliente, y tu cliente empieza a pegar. En el concurso no había nombrado nunca el piano, pero una vez que nosotros ganamos, el director del museo dice, che, tenemos lo del piano, resolvámoslo. Entonces vos tenés que volver al estudio y resolverlo. Después en un momento hay una área del museo que es el área educativa. Y el área educativa, si nosotros traemos las escuelas, las hacemos caminar por acá, y siempre que termine un recorrido, vamos a una salita donde le pasamos los videos y le damos una clase. Entonces nos volvimos al estudio y decimos, che, bueno, ¿cómo ahora vamos a recorrer? Entonces hay que pensar. Entonces la próxima reunión le llevamos, che, mira, acá está, para que usted, digamos, como tratar de ir solucionando las diferentes cosas que el funcionamiento, ahí está el Zoom, ahí se ve, ¿no? Para que la lógica del funcionamiento del edificio en función de los requerimientos del comitente. El comitente te va pidiendo, che, la araucaria, el piano, el Zoom para la clase, y bueno, a lo mejor en el concurso no estaba ni pensado, pero después, bueno, sos igual que tenés que ir dando respuesta, hasta que en algún momento, bueno, che, hasta acá llegamos y se hace el proyecto y se termina y se construye, digamos, es un poco la idea. Bueno, hicimos una maqueta, también ahí está la maqueta, porque bueno, todo esto eran los 80 años del museo, entonces imagínense todos los eventos, una vez hicieron la fiesta de los 80 años, nos invitaron a nosotros, llevamos la maqueta, pusieron la maqueta como en un coso donde les pusieron, ¿viste? Fue la tele, era todo un evento, digamos, era una revolución para Rosario, porque los 80 años del museo lo festejaban con este proyecto de ampliación. O sea, había un entusiasmo y un optimismo pocas veces visto. Ahí estamos nosotros, ahí estoy yo con Mauro abrazando la araucaria. Ahí nosotros nos reímos de la araucaria porque en un momento la odiamos la araucaria, ¿viste? Ya, pero después ya le empezamos a querer, ¿no? Pero nos poníamos ahí al lado para decir, che, mirá el tamaño. Imagínense, más o menos, estamos dando 1,50 m, 2 metros de diámetro el tronco. Realmente era un elefante, una cosa impresionante, y realmente, bueno, nos quedó la anécdota de la araucaria porque era algo que nos había dado vuelta en el proyecto y con todo este vaivén que nos hizo hacer, la queríamos y la odiábamos la araucaria. Y falta el capítulo 3 de la araucaria, que esto fue lo inesperado de todo, que se cayó la araucaria. O sea, la araucaria vivió 100 años, ¿cierto? La araucaria tuvo 100 años. 100 años tuvo la araucaria. Tuvo ahí el museo, hicieron todo, hicimos el concurso, hicimos el proyecto, y un día, es más, nosotros habíamos Rosario un viernes, habíamos subido a los techos... A firmar el contrato. Firmamos un contrato con la MUNI, subimos el techo del edificio, sacamos fotos, filmamos todo. El sábado de noche, o sea, el otro día que habíamos ido, nos llaman por teléfono y dicen, chicos, tormenta terrible en Rosario, no sé lo que pasó, se cayó la araucaria. Y nosotros miramos y decíamos, no puede ser, o sea, no, ya es como, acá estamos... Pero por otro lado dijimos, menos mal que se cayó ahora y no en el medio de la obra, porque imagínense si se caía en el medio de la obra, nos iban a denunciar a nosotros, iban a decir que habíamos sido nosotros, y por otro lado, fíjense que se cayó por el lado de la calle. Imagínense esa bestia, pasó otra foto, parece que hay otra. A ver. Culpa de los cordobeses.
cúpula. Miren el tamaño de esa planta, realmente, imagínense si se hubiese caído del lado del edificio, hubiese demolido, o sea, realmente hubiese sido un desastre. Pero bueno, fue una desgracia con suerte, y nos queda esa anécdota de todo el esfuerzo que hicimos con la Araucaria, para nada, porque ahora nos queda el patio, no vamos a cambiar el proyecto nuevo, en algún momento dijimos, bueno, con esos troncos hagamos unos bancos, qué sé yo, plantaremos un arbolito nuevo. Árbol. Claro, plantemos un árbol y quedará en memoria de la Araucaria caída, pero imagínate que el proyecto está todo hecho, o sea que bueno, pero fue una cosa anecdótica y nos da gracia hoy, pero en su momento fue como una cosa muy bizarra. Bueno, y el último, miren esta etapa del diario de febrero de este año, febrero del 2020. Fíjense, pasaron dos cosas, por un lado la crisis, por otro lado la pandemia, y por otro lado tanto el gobierno provincial como el gobierno municipal cambiaron, o sea, los dos eran dos gobiernos socialistas. Esto también depende mucho de la política. Y los dos perdieron las elecciones. Entonces también el cambio de gobierno, digamos, a veces uno se puede enamorar de la arquitectura, te gusta más que yo, pero también hay otras condiciones que también juegan. Y en este caso una cuestión política de cambio de gobierno sumado a la crisis, qué sé yo, ¿qué pasó? Teníamos la obra, es más, habían vallado todo para empezar la obra, empezar a acabar, y bueno, el nuevo gobierno decidió que hasta nuevo aviso, después de la crisis y todo, pararon la obra, y bueno, nada, ahora es como estar en stand-by y ver qué pasa, a lo mejor se reactiva de acá a 5 años, a lo mejor no se reactiva nunca, y bueno, quedará ahí como digamos, esto también son partes del contexto de las cosas que le toca jugar cuando le toca hacer este tipo de cosas, ¿no? Que es lo que hay, es así. Pero bueno, esa es la historia de la Araucaria y el Museo Castañeda. Y por último, ahora sí ya este es el último que vemos, que este fue como un desafío también interesante, porque fue el primer concurso que hicimos, nosotros hicimos muchos concursos, como habrán visto, pero siempre nacionales, siempre aquí en Argentina. Y surgió este concurso que era para un concurso en Dubái, y dijimos, bueno, tirémonos a ver qué onda, es como, bueno, salir de un poco de este contexto más argentino, latinoamericano, que siempre es la restricción, no tenés plata, no hagamos esto porque no lo van a poder construir. Dubái vale todo, era como, bueno, hagamos lo que sea, que total, si lo ganan lo construyen. Entonces, fue una cosa interesante por otro lado, porque además trabajamos con Mona Ganem, que está ahí abajo, no sé si la ven ahí con su burka, ¿se llama? Github. Que es una arquitecta danesa, ella es de Dinamarca, pero que es musulmana, y que fue ella la que nos propuso hacer este concurso. Entonces nos asociamos con Sole, otra arquitecta también ahora ya se recibió, con Mona, más nosotros. Entonces armamos como un colectivo y hacíamos reuniones vía Skype, todavía no existía Zoom, o no lo conocíamos, y hacíamos reuniones con Mona. Entonces laburamos acá y con ella nos conectamos y íbamos discutiendo sobre el proyecto. Pero bueno, era interesante por la localización y además por la temática de una mezquita, algo que no solamente es una tipología rara, sino que además es una tipo que si yo te dijera, tenés que hacer una iglesia, a lo mejor nunca proyectaste una iglesia, pero si alguna vez fuiste a una iglesia, tenés idea más o menos cómo funciona el altar, conoces algo de la cultura cristiana. En cambio, proyectar una mezquita te pone en jaque como proyectista a una cultura que no conoces y una religión totalmente distinta a la nuestra. Entonces el desafío fue como múltiple. ¿Y dónde iba a estar localizada la mezquita esta? En una nueva urbanización que se está construyendo actualmente en Dubái, que es esta que están viendo ustedes, que se llama Dubai Creek Harbor, que es como una nueva urbanización al lado de un arroyo, como un arroyo que tiene como unos muelles y una relación con el agua. Creek es una bahía. Es una bahía. Y además con la particularidad de que iba a estar la torre esta, que es la torre, o sea, que va a ser la torre más alta del mundo, y la están construyendo ahora, más alta incluso que ¿cómo se llama el edificio más alto ahora del mundo? El Burj Khalifa. El Burj Khalifa creo que es el más alto del mundo que está en Dubái, y que es un edificio diseñado por Santiago Calatrava, que va a ser el edificio más alto del mundo cuando se termine de construir, creo que en 2028, me parece. Es esta torre, esta aguja impresionante que están viendo ustedes acá, que además de la torre, se está haciendo todo ese barrio alrededor. O sea, imagínense lo que es esta nueva urbanización desde cero. Si nosotros estamos sorprendidos por la Villa Olímpica, que eran, no sé, 20 torres, imagínense esto, ¿no? Y además está en construcción, o sea, esto se está construyendo. Yo he visto fotos de hace unos años de la torre, y la torre la están haciendo, es impresionante. Y el concurso lo que pedía era, bajo este plan maestro del estudio de Calatrava, con la torre y este eje, en este espacio que ustedes ven acá, ese espacio rectangular, que tiene como un camino, fíjense, entre la plaza de la torre, esa redonda, y lo que sería un muelle al borde del agua. Entonces se arma como una situación medio procesional ahí, ¿no?
Y aparece ese rectángulo como dato que es, bueno, usted ponga su mezquita acá, haga lo que quiera, básicamente. Fíjense que no había ninguna condicionante de nada. Digamos que en Dubái vale todo. La única condicionante es esa flecha que ustedes ven ahí, que es la mezquita y el prayer hall, el lugar de rezo, tiene que apuntar a la Meca. O sea, la Meca es digamos, el lugar central de los musulmanes, que es, digamos, la ciudad de la Meca en Arabia Saudita. Entonces apunta, si estás en el occidente, apunta hacia el este, si estás en el oriente, apunta hacia el oeste, ¿no? Esa es la única condicionante. Entonces había otras condicionantes, pero miren, estas imágenes son como las bases del concurso, no tenían mucha definición, era bueno, un espacio, porque además no existe nada de esto, no están construidas las calles, no existe nada, entonces como una idea. Y ahí se ve el lugar donde supuestamente iba a estar la mezquita, que es ese corredor ahí verde, como ese parque lineal, que iba a estar ahí, la torre de Calatrava, el barrio inexistente, etcétera, etcétera. Bueno, y lo gracioso fue que cuando dijimos, bueno, vamos a hacer concurso, uno lo primero que dice, bueno, obviamente que no íbamos a ir a Dubái, no, demasiado caro. Pero sí dijimos, che, bueno, usemos el Google Earth, entremos con el Google Street View y veamos cómo es la zona, ¿viste? A ver qué hay, qué sé yo. Y lo más gracioso es que la zona era esto, miren, o sea, arena. Arena y más arena. Claro, como está todo en obra, no había ninguna condicionante de, bueno, este barrio se está construyendo ahí, pero no hay nada. Entonces era como hacer un proyecto, pero imaginarte, otras veces que yo cuando veíamos el de Orma recién decíamos, bueno, el muro, la villa, el riachuelo, uno va agarrándose de ciertas cosas que te van dando datos para poder hacer el proyecto. Pero en este caso era, no sé, armar una torrecita de arena en el medio de la nada. Así que bueno, nada, nos embarcamos en el desafío y bueno, y como decíamos también, esta es la gran mezquita blanca de Abu Dhabi, ¿no? ¿Sí? ¿Estoy bien lo que digo? ¿Sí? La gran mezquita blanca. Lo que decimos, la primera pregunta fue, entre nosotros, ¿qué es hacer una mezquita? Por otro lado, no queríamos hacer esto, no queríamos hacer una mezquita onda la mezquita histórica, sino queríamos hacer una mezquita contemporánea que tenga alguna reminiscencia a la lógica tipológica de la mezquita, pero no hacer esto, ¿no? Entonces, bueno, empezamos a ensayar opciones, como siempre, opciones. Entonces empezamos a tirar, bueno, hagamos arcos, pongamos palmera, qué sé yo. Fuimos probando. Que en todas esas opciones posibles hasta llegamos a plantear una pirámide invertida, y Mona desde allá nos dice, no, eso no tiene nada que ver con la religión nuestra. O sea, era, por un lado, entender cómo funciona la religión y todo el ritual de la religión musulmana, y cómo a su vez había determinados elementos o ciertos símbolos que no eran apropiados también. Claro. Sí. Entonces estaba bueno ese desafío porque, por otro lado, Mona, que ella era musulmana, nos decía, bueno, no sé, las mujeres y los hombres separados, ciertos datos, esto no se puede, esto sí, esto está bueno, esto está mal visto. Entonces te va tirando como el dato de la cultura de ciertas cosas que nosotros no conocemos. Entonces nos obligábamos como a pensar ese tipo de cosas. Acá Emilio dice, la exigencia de la mezquita desde el Islam son muy rígidas, a la parte ritual y simbólica del Islam. Claro, o sea, teníamos la condicionante de una religión y una cultura que para nosotros era extraña, pero por suerte estaba Mona, que en las reuniones que hacíamos nos iba retando, ¿no es cierto? No, esto sí, esto está bueno. En un momento empezó a aparecer el agua, usamos el agua y decía, eso está bueno, el agua en el Islam tiene una... Entonces, bueno, íbamos probando alternativas, fíjense acá el tema de la luz, el gran espacio, que acá pensamos, bueno, una gran sala donde, imagínense, por ejemplo, había... Las condicionantes del concurso era que el prayer hall, el lugar de rezo, tenía que soportar 700 personas, ¿puede ser? 7.000. 7.000 personas. El prayer hall tenía que tener capacidad para 7.000 personas rezando todas juntas. O sea, imagínense el tamaño del edificio, no estamos hablando de un edificio mega. Entonces también fue súper divertido este concurso porque aprendimos muchas cosas nuevas. O sea, a veces cuando te sacan de la zona de confort, es un desafío súper lindo de poder entender todo el proceso ritual de otra religión. Ya es como que ahí te descoloca, de que los hombres entran por un lado, las mujeres por el otro. Incluso hay todo como un tema con el cuerpo, de purificación antes de entrar a los espacios de rezo, que para nosotros era todo súper nuevo, muy, muy interesante fue eso. Así que bueno, nada, íbamos probando alternativas. Después había también una cuestión procesional. Pensamos, bueno, vos venís por el eje caminando, desde la torre. Llegás a un patio, esa es la idea que tengo, la idea como un patio y una mezquita, después entras al lugar de rezo. Después también pensamos que si vos sos turista, o sea, Dubái también tiene esta condición turística. Entonces decimos, ¿qué pasa si vos sos turista y no vas a rezar? Onda, podés ir a la mezquita, pero onda, le pasa por el costado. También estaría bueno pensar la mezquita desde el punto de vista turístico. Entonces también hay que pensar en el usuario que no va a rezar, pero que simplemente pasa por la mezquita como para ver qué onda, pero no puede entrar por el hall, no puede entrar a rezar. Bueno, finalmente, entre mucha ida y vuelta,
básicamente condensamos todas las ideas en estas tres cosas que ustedes ven dibujadas acá, que básicamente era como una gran sala, como una idea, una bóveda, como que iguale a todos los fieles. La idea también del recorrido, estas flechas que están viendo ustedes acá, la idea de la torre, la mezquita y creek, que es como el muelle, ¿no? O sea, como de llegar de la torre, atravesar la mezquita y llegar al agua. Esa era como la idea, ¿no? El elemento del Prayer Hall apuntando a la Meca, y por otro lado un corte, acá abajo la idea de entrar desde el recorrido de la torre, entrar a una plaza primero, llegar al Prayer Hall y después seguir el camino hacia el creek o hacia el muelle. Y la idea también, algo que pedían también en la base, una terraza, o sea, el edificio tenía que permitir poder subir al techo como un lugar también de rezo, o sea, la gente también podía usar el techo como un lugar de rezo, entonces también había que aprovechar la terraza como un lugar, creo que pedían una capacidad para 2.000 personas. 2000 Así que personas. bueno, lo que terminamos haciendo fue como un edificio lo más sintético posible y despojado de toda esa arquitectura de arquitos y torrecitas, todo lo contrario, pero que tenga algunas reminiscencias o algunas cuestiones de la tipología de la mezquita, ¿no? Y que este edificio que es como una pieza muy simple, que tiene como la idea que está como levantada del piso, que arma como una placa pública que te permite pasar, y que esas dos barritas que ustedes ven ahí es como la continuidad de la lengua esa que conecta la torre con el agua, ¿no? Y bueno, y ensayamos algunas maquetitas muy rápidas, muy simples, la idea del proyecto, ¿no? Y de este elemento que se eleva, que es esta curva, que de alguna manera la idea de eso es que no solamente que apunta a la Meca, o sea, ese punto es el que apunta a la Meca, sino que también da como la idea de lo que es el minarete de la tipología de la mezquita oficial. Bueno, estas son las imágenes de lo que presentamos, se manda un PDF, y lo que decimos, bueno, esta gran placa elevada que te permite pasar por el costado o meterte al Prayer Hall, que es esa gran sala de rezo, con este elemento elevado, como esta aguja que apunta hacia la Meca. Pasa al próximo. Ahí está, entonces ahí se ve un poco la idea de el recorrido por esta gran lengua pública. Primero entras a la plaza, llegas al área de rezo, que es esa superficie de óvalo ahí que está girada para apuntar a la Meca, y la punta esta que se levanta del edificio no solamente para que desde el Prayer Hall se vea la ciudad de Dubái y el paisaje urbano, sino que también es como la idea del minarete, de la torre, de la tipología original de la mezquita. Pasa al próximo. Que un poco lo que pusimos fue este gráfico, como decir, che, esta es la tipología original, ¿no? O sea, la plaza, el minarete, el claustro, y cómo esas mismas ideas, repensadas, en nuestro edificio están. O sea, está el minarete, pero repensado de un modo más contemporáneo, no hicimos la torrecita, ¿no? Está la idea de la plaza con el claustro, pero vos pasas por abajo, tenés unas piletas para lavarte las manos, entonces fue como que haya un vínculo, por eso esto también nos llevó a estudiar la tipología, a conocer cómo es la situación procesional, o sea, también hay nosotros como diseñadores nos enfrentamos, che, bueno, tenemos que sentar a estudiar también esto, ver ejemplos, digamos, para conocer de qué estamos hablando, porque si no sabes de lo que estás hablando vas a tirar un proyecto que no tiene nada que ver, ¿no? Entonces, más allá que teníamos la ayuda de Mona, que nos retaba o nos ayudaba un poco, pero bueno, como que nos metimos todo de cabeza a conocer un poco la cultura musulmana. Bueno, algunos gráficos de lo que presentamos en el concurso, se presentaba todo en inglés, entonces está todo dibujado así, y bueno, lo que veíamos esto, ¿no? del paseo entre la torre de Calatrava, la gran pieza, hasta la gran lengua pública que te lleva hasta el muelle, hasta el lago, el arroyo, y la mezquita al medio. Entonces te permitía, si querés pasar por el costado y mirar a los fieles y salir hacia el agua, pasas. Y si te quieres meter a rezar, si sos musulmán, te metes al Prayer Hall, que es ese espacio ovalado. Y la terraza, incluso vos entrás de ahí a ese gran patio, y en los dos costados, esos núcleos que ustedes están viendo arriba y abajo, son núcleos donde se concentran los baños, tanto para mujeres como para hombres, donde vos te lavas las manos, ¿no? Es como la primera instancia de llego a la mezquita y me higienizo mi cuerpo, esa es la primera situación. Que son las áreas de ablución, que se llaman. Y también hay como unas fuentes exteriores, porque también la gente suele, digamos, lavarse las manos, la cara también al aire libre. A veces lo hacen como en unos baños, y otras veces lo hacen como en el espacio abierto. Por eso la plaza tiene esos espejos de agua. Y al mismo tiempo esas dos grandes patas tienen unas escaleras que te permiten subir a la terraza. Entonces vos también podés llegar al patio, y del patio conectarte con unas grandes escaleras que te llevan a la terraza, como el gran mirador y el lugar de rezo. Bueno. Una cosa interesante también, fíjense acá en esta pequeña esquina que se ve esas personitas ahí en negro, no sé si podés señalar al amarillo ahí, eso. Claro, acá había un área para rezo de mujeres, pero fíjense la cultura, ¿no? Por ejemplo,
las mujeres nunca pueden estar adelante de los hombres. Entonces las mujeres están atrás. O sea, el hombre está rezando abajo, en el prayer hall más grande. A ver si Acá. ahí, el hombre está rezando en ese prayer hall que tiene una capacidad para 7.000 personas mirando la Meca. O sea, mirando hacia la... También hay un detalle en esto que tiene que ver mucho con la cultura, que las mujeres, la actividad del rezo y de la adoración la hacen más que nada en espacios domésticos o en sus propias casas, mientras que a las mezquitas concurren en mayor proporción los hombres. Por eso el prayer hall de los hombres es mucho más grande que el prayer hall, que digamos el espacio de rezo de las mujeres, que fíjense casi que es como un 10% de lo que es esto. Y además eso, no puede estar adelante, porque la mujer no puede estar delante del hombre, y por otro lado no se puede ver. Entonces la mujer está en una planta alta, como con una especie de celosía todo cerrado para que el hombre no la vea. O sea, fíjense todas estas condicionantes de la cuestión cultural que a nosotros nos parece una locura, pero bueno, es parte de la religión musulmana y había que respetarlo. Y además lo pedían, ¿no? Lo pedían como condicionante en las bases. Así que bueno, un poco esas las cuestiones que me voy a aprender. Después una serie de esquemas sobre cómo funciona programáticamente, el espacio de rezo de la mujer, del hombre, las circulaciones, y esto que decíamos, el gran área de rezo, allá arriba se ve como ese gran ventanal cerrado donde está el prayer hall de mujeres, totalmente cerrado, no se puede ver, y la gran sala de rezo, que es como una gran superficie alfombrada, una idea como de esta gran bóveda que cubría a todos los fieles. Y decíamos esta idea del prayer hall 360 porque también este gran óvalo estaba como abierto y tenía como agua, también los bordes, y la idea es como que también incluso los musulmanes juegan con esta idea de los filtros, fíjense, hay como esas ideas medio arabescas, estas geometrías, que también vos puedas pasar por afuera de la mezquita y solamente mirar, pero no meterte, ¿no? Si vos sos turista, vos mirás a la gente que está rezando, pero no entras, eso también está interesante. Bueno, algunas referencias a estos espacios para poder subir a la terraza, y una cosa que también nos pareció que quedó bueno en el proyecto, la idea del agua, y la idea de esta terraza de rezo, que de alguna manera también le daba sentido a la punta, ¿no? o al eje, que de alguna manera, no sé si la última imagen, que es un poco la idea de la imagen de la portada de la charla esta, bueno, hay unos dibujos ahí, pero digo, la punta esta, cuando uno estaba en la terraza, es como que la punta apuntaba a la Meca, y por otro lado, apuntaba al paisaje de Dubái, porque mirando hacia esa zona de Dubái, esta imagen, se ve todo el área más consolidada de Dubái. Entonces al mismo tiempo era como que desde la terraza uno apuntaba a la ciudad de Dubái como ícono de esta ciudad contemporánea, y al mismo tiempo la aguja esta o este minaret apuntaba a la Meca. Entonces de alguna manera es como turístico, pero religioso. Es como que también un poco de las dos cosas es lo que buscamos con este edificio. Y bueno, nada, fue un lindo desafío, no sacamos nada, ni quedamos ni seleccionados ni nada, pero fue un enorme desafío para nosotros como estudio, y nos quedó una buena experiencia. Esperemos poder hacer otro concurso internacional. Bueno, muchas gracias. Eso fue todo, les agradecemos por su atención. Esperemos no haberlos aburrido. No, para nada. Para nada, sí. Estaba revisando el chat o algunas preguntas, a ver si había algunos colegas que te querían consultar algo. A ver, Bien. de Andrés Nieto. Qué interesante el concurso, pensar desde la lógica binaria, hombre-mujer, y entender una realidad tan ajena y tan diferente. Pensado en hacer una arquitectura de vanguardia con lineamientos altamente conservadores. Sí, a ver, también a nosotros nos pasa en el estudio que cada concurso que hacemos, sea un museo, sea una mezquita, sea un conjunto de viviendas, sea una ciudad judicial, también creo que para nosotros como arquitectos es un desafío como para aprender algo nuevo. ¿Qué sé yo nunca había hecho una mezquita, entonces para mí hacer el concurso fue como, bueno, aprender a hacer una mezquita, ¿viste? Leer, estudiar, conocer, digamos como que uno va allanando un mundo a veces desconocido, ¿no? Todos los días te llega a tu estudio un encargo para hacer un museo de bellas artes. Entonces, cuando te toca hacerlo, porque hacer un concurso, aunque no ganes nada, a lo mejor no sacas ningún premio, pero ya el hacer el concurso y ponerte a resolver el edificio, te obliga a, che, ¿cómo se resuelve un museo? ¿Por dónde entra la obra de arte? Y eso te va dando una gimnasia proyectual que es muy interesante. En este caso, la mezquita fue como todo, la religión, la cultura distinta, fue como un sumo que un equipo distinto también, porque todas las comunicaciones que teníamos eran también semana a semana, pero todo tenía que ser en inglés. Entonces también te lleva a experimentar otra manera de asociarte para poder de alguna forma hacerle frente a esos encargos. Yo creo que el concurso es algo interesantísimo porque te permite
poder autogestionarte trabajo, también es un hobby caro, porque muchos de los concursos que uno hace, nosotros acá estamos mostrando las glorias, por así decirlo, menos la mezquita, pero muchos de los concursos que uno hace no sacas nada, pero sí, si bien no se saca nada en términos de premio o en términos quizás de rédito económico, pero sí es una capitalización de la experiencia y de la gimnasia, esto que decía Pablo, la gimnasia del proyecto, que después lo aplicás casi a todos los otros ámbitos de la profesión. Y creo que ahí es donde radica la posibilidad esta de los concursos, de que te sacan de un lugar de confort y que te obligan a pensar otras propuestas y otros programas que no son la diaria de un estudio doméstico y muy artesanal como el nuestro. Sí, por ahí, que es en el estudio obviamente que hacemos vivienda o caso unifamiliar. Está bueno cada vivienda un desafío, pero por ahí cuando decís, che, bueno, hagamos un concurso, no sé, de una ciudad judicial, no sé, hicimos un concurso en San Juan que eran como 50.000 metros cuadrados. Son encargos que no te llegan habitualmente. Entonces el hacer concurso te pone como en una adrenalina de decir, che, bueno, vea, un edificio nuevo, como... y a lo mejor después no gana nada, pero bueno, es como el desafío de enfrentarte a resolver ese problema. Vos lees las bases y ya en las bases te van imaginando cosas y cómo podemos resolver este edificio y entonces, bueno, hay una cosa muy interesante que a nosotros también es como una energía que nos da nafta, ¿no? Es como que cada concurso nuevo que hacemos, aunque no ganemos nada, obviamente que nos encanta. También te iguala, que eso es una de las cosas más importantes, porque casi todos los concursos son anónimos. Entonces a vos te da la posibilidad de medirte o de competir proyectualmente con estudios que están súper consolidados, que eso te da la posibilidad del acceso de tener una obra más grande o a otro tipo, digamos, de encargo de otro programa, mientras que en la realidad a veces cuando jugás con las espaldas y con la cantidad de metros que tenés construidos y la trayectoria, a veces es muy difícil apenas te recibís de la facultad poder acceder a este tipo de encargos. Que creo que ahí el concurso de alguna manera es una herramienta interesantísima de todo tipo de mirada, porque por un lado te enfrenta a nuevos desafíos, por el otro lado te iguala con el anonimato y te permite acceder a otro tipo de obras, a otro tipo de encargos. Irene, ahí está, Pablo, Irene te manda saludos. Sí, Irene Laire, Nochetti, nuestra compañía, fuimos compañeros con Maricruz, Irene de la facultad, así que le mandamos un beso muy grande. Más, hemos ido a Jujuy y a Tilcara a pasar a una fiesta ahí, así que siempre nos ha recibido muy bien Jujuy, Laire, así que un saludo grande para ellos. Bueno, por ahí si todos se animan a encender las cámaras para que nos veamos. Así hacemos una foto final. ¿Qué dice? Muy bueno, chicos, los felicitamos. Quería saber sobre algunos proyectos de concursos que hicieron de vivienda unifamiliar. Ya que entré tarde, si podría repetir los nombres. ¿Hagamos concursos de vivienda unifamiliar? No, de vivienda que sea, hemos hecho, o sea, sí, de vivienda multifamiliar hicimos, el que mostramos recién. Colectiva. De vivienda colectiva hicimos, bueno, la Villa Olímpica y Barrio Orma, y algunos más hicimos vivienda colectiva, ¿no? No. Y después de vivienda familiar, bueno, en la página web nuestra del estudio, que es carreragarrasti.com, lo pueden ver, o en el Instagram. Hicimos un proyecto también de una vivienda unifamiliar, que nunca puso una casa, lo deben conocer también, pero bueno, que es esta maqueta que tengo acá, a ver si se ve acá, esta maqueta que está ahí atrás. No sé si es un proyecto chiquito ese, que es de un concurso privado por invitación. Esta es la diferencia a los otros, que son concursos públicos abiertos. Es una vivienda muy chiquita, conceptual, de 60 metros cuadrados. Pero bueno, no lo mostramos porque no quería que sea tan larga la charla y como debe ser mucho, pero bueno. ¿Era de un desarrollador urbano o de un cliente privado? Era de un desarrollista que él había comprado una fábrica que producía como unos sistemas de paneles que eran como de PVC, que adentro se rellenaban, creo que con hormigón o algo así. Él había comprado una fábrica que estaba funcionando y quería salir de la lógica de la vivienda prefabricada. Entonces contrata a un arquitecto de ahí de Buenos Aires, que es el arquitecto Silver Fan, que es el decano de la Universidad de Palermo, y le dice, bueno, haceme un par de proyectos para poder aplicar esta tecnología. Y ahí Silver Fan le redobla la apuesta y le dice, ¿por qué no organizamos un concurso? Invitemos a distintos estudios de la región, y en función de eso trabajamos un núcleo conceptual, una primera parte conceptual y después el desarrollo específico. Y se hizo un concurso, se invitaron a 60 estudios, y se hizo un concurso a 2 vueltas. La primera parte era como netamente conceptual, con un texto de cómo nos imaginamos el modo de vida a futuro,
y después de esa parte quedamos 16 estudios, donde tuvimos que desarrollar un prototipo, o sea, aplicar esas ideas conceptuales a una arquitectura real con esa tecnología de montaje en seco. Y nosotros quedamos en los 5 finalistas. Pero bueno, fue también un desafío muy grande, porque nosotros estamos acostumbrados por ahí a hacer concursos de gran escala, qué sé yo, y esto era una vivienda de 50 metros cuadrados. Entonces, a veces, es más, hasta pocos metros cuadrados terminaron siendo mucho más difíciles de resolver que 50.000, porque resolver una vivienda de 50 metros cuadrados tiene una complejidad que a veces es mucho más grande que algo mucho más seriado, qué sé yo, y terminó siendo un desafío tremendo. Fue uno de los concursos, de hecho, más difíciles a veces. Digo, algunos tienen dificultades por el programa, como este que decíamos de la mezquita, que uno no conoce. Y hay otros que a veces decís, bueno, una casita, 50 metros cuadrados, te parece como algo como muy menor, pero cuando te metes desde el punto de vista de lo conceptual y después de las lógicas de producción en serie, la idea era pensar estos prototipos casi que se podían vender así como cuando uno va a una concesionaria a comprar un auto, y de reducir tiempos de obra y problemáticas que a veces están en lo que es el desarrollo de la obra. Y pensar esos 50 metros cuadrados, la verdad que fue como bastante complicado, digamos. Como que no sabes por dónde entrarle ahí a veces al proyecto, decir, por dónde engancho y propongo algo que sea rupturista. Digo, es muy difícil porque a veces en vivienda no son como grandes innovaciones las que producimos de la arquitectura, sino que son como pequeñas modificaciones o avances que te van a mejorar la calidad de vida, pero es muy chico. No, y decir que terminó siendo, después al final hicieron un par de prototipos y después terminó siendo que el promotor se terminó fundiendo, y yo, bueno, o sea, también, digamos, tiene su parte negativa también todo esto. Uno le pone amor porque nos encanta hacer arquitectura y todo, pero también tiene su beta de que a veces uno, a todo el entusiasmo y toda la gana que le pone, a veces después, o la cuestión política, económica, o uno se fue, y te van pegando golpes que vas a decir, uy, me quedé con tantas ganas de poder hacer esto, y bueno, te quedás con la gana, ¿viste? ¿Qué sé yo? Están ahí los proyectos, la experiencia, y lo aprendí o no lo perdés, pero uno siempre, digamos, finalmente uno quisiera hacer arquitectura para poder construir las cosas, digamos, no para dejarlas dibujadas en un papel, nos interesa eso, ¿no? Pero bueno, a veces también nuestra condición, qué sé yo, si nosotros hubiésemos ganado todos estos concursos capaz que en Europa, capaz que lo hubiésemos construido todo, o estaríamos hablando, y bueno, y en esta realidad nuestra nos toca a veces, viste, bueno, a veces tenés años más difíciles, y bueno, es así, la realidad también es lo que jugamos, bueno, es parte del juego también. Y a veces te queda ese sinsabor de decir, bueno, hay cosas digo, ganar un concurso es difícil, porque es mucho tiempo que uno dedica fundamentalmente a riesgo, y después, a veces cuando ves las obras construidas, te da esa gratificación que terminas diciendo, bueno, al menos se construyó, pero le empezás a observar un montón de cosas que como el sistema de vinculación generalmente no es total, vas perdiendo el control del proyecto a lo largo del armado de la obra, de las licitaciones, casi que le vas soltando la mano y queda muy a la vera de la empresa constructora que lo tome, del tipo de inversión que le pongan. Entonces, bueno, nosotros teníamos puestas todas las fichas en el concurso que les mostramos de Rosario, y nos agarró la pandemia, nos agarró la crisis, el cambio de los cuadros políticos, y esos son todos como elementos que son claves a la hora de hablar de obra pública. Bueno, chicos, no sé si alguna cosa que... Yo, por nosotros. Presi. No, agradecerle, chicos, muy interesante. La verdad que sí, la temática del concurso es una temática que los colegios se imaginan en una permanente lucha. Y bueno, siempre estamos tratando de ampliar, digamos, la participación, ¿no? Porque ese es otro de los aspectos que te da el concurso, la participación democrática, transparente, como vos decías, te iguala, ¿no es cierto?, por el anonimato, que siempre se garantiza. Y bueno, pero es muy difícil de lograr, ¿no? Porque una de las cosas que también tiene el concurso, que el promotor, de alguna manera, pierde un poco el dominio, digamos, de la decisión, ¿no es cierto? Y eso es lo que es difícil de lograr y de convencer. Pero bueno, es una lucha permanente. Bueno, acá siempre estamos tratando de lograr por ahí una ley para concursos, sobre todo en la obra pública, que es muy difícil. Pero bueno, también estamos atrás de lograr la participación en una ley que se ha dictado acá sobre biblioteca de proyectos,
tratar de participar y lograr que esos proyectos se realicen, esa biblioteca de proyectos de la obra pública se realice a través de procesos participativos y democráticos y anónimos, ¿no? Así que bueno, agradecido, muy interesante, muy lindas las obras, creo que lo compartimos acá nosotros, lo veníamos comentando mientras las iban contando, así que muchas gracias a todos los que han participado, los colegas de acá, colegas que no son de acá también, y por supuesto invitarlos para el próximo miércoles para una nueva etapa de esta serie de webinars que les estamos proponiendo. Avisen a sus colegas amigos, Maricruz, Pablo están invitados, por supuesto. Así que bueno, gracias a todos y buenas noches. Volver a agradecer, digamos, el tiempo y la predisposición para participar en esto de onda. Claro. Haberse sumado a la convocatoria del IBAM ha sido re importante para nosotros, y la convocatoria que tenemos, que todos los miércoles se suma más gente, da clara del interés de la gente de escuchar hablar de arquitectura, digamos. Estamos lejos de un centro académico y no es habitual para nosotros. Está bien, bueno, pero estamos más cerca de lo que parece, así que sigamos trazando vínculos y puentes, está bueno. Eso se trata. Gracias a todos los que estuvieron ahí Daniela también le agradece y saludo, gracias al colegio, Nahuel, Adrián. Acciones, sí. La verdad que está bueno, para nosotros es una alegría contar un poco lo que hacemos y también motivarnos a que la arquitectura es una excelente profesión, muy linda, y bueno, hay que encontrarle el camino y forma de que también sea un trabajo divertido y tratar de aportar algo. Nosotros también, más allá de que queremos tener laburo en el estudio y todo, también tratamos de aportar algo desde el conocimiento o desde construir una sociedad mejor o nuevas ideas para la vivienda o nuevas ideas para un edificio. Debemos tratar de también que desde la profesión uno pueda haciendo como su granito de arena para que después se vaya como dando una lógica de cada vez ser un poquito mejor. Así que bueno, eso es lo que nos toca como profesionales. Bueno, chicos, muchas gracias. Gracias a todos, gracias por estar, gracias por tu invitación. Gracias por compartir. A todos los que han participado también, gracias. Vale, gracias, espectacular. Chao, que anden bien. Buenas noches. Buenas Buenas noches. A clases. Gracias. A clases. Yo me paso a clase. Bueno, gracias a todos. Yo también me voy, nos vemos. Hasta luego. Ajá. Chicos, chao. Chao. No quiero apagar, pero... No, no,